Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Capologist, ya sabes, tu podcast sobre NFL más interactivo, en una semana muy especial porque ya tenemos Super Bowl número 60. Va a ser una Super Bowl que ya conocemos, que se dio hace un poquito más de hace una década y que va a enfrentar en el Levi's Stadium de San Francisco 8 de febrero a los New England Patriots representando a la AFC y a los Seattle Seahawks representando a la NFC. Un partido que va a tener historia, que todos tenemos en mente la intercepción de Malcolm Butler y que nos va a deparar seguro una Super Bowl muy emocionante. Después de unas finales de conferencia que tienen muchísimas cosas de las que hablar, porque está el regreso de los Patriots, que después de varios años de la marcha de Brady, de la marcha de Belichick, vuelven a una Super Bowl, que lo hacen con épica en un último cuarto en Denver marcado por una nevada espectacular que casi no se podía ni andar por el campo, un partido en el que tuvieron que recurrir a su defensa para poder llevarse el partido ante los Broncos, en un partido que fue de un resultado ajustado, pero que acabaron ganando los Patriots, y después, por el otro lado, unos Seattle Seahawks que junto a Los Ángeles Rams nos regalaron en esa final de la NFC uno de los partidos de la temporada, si no el partido de la temporada. Un intercambio precioso de dos equipos empleándose tanto en defensa como en ataque y que acabó con ese triunfo del conjunto de Mike McDonald, que va a estar en esa Super Bowl de San Francisco. Vamos a disfrutar mucho estas 2 semanas de todo el contenido que tenemos preparado en el Capologist, porque estamos preparando ya podcasts especiales, estamos tratando de gestionar entrevistas que yo creo que os van a gustar. Desde el viernes tendremos ya cositas desde San Francisco, vamos a ir bien temprano para poder vivir a tope toda la experiencia. Vamos a estar más de una semana allí en San Francisco y quiero aprovechar esta introducción del podcast para hacer 3 comentarios muy breves. No me voy a extender demasiado. Primer comentario. Gracias de nuevo a la gente de NFL Alicante porque este fin de semana tuvimos un eventazo en el que nos lo pasamos genial. Pudimos hacer un podcast en directo que tenéis disponible en todos nuestros canales, también en YouTube con imagen. No se ha quedado anticuado porque sí que hicimos un poquito de previa de finales de conferencia, pero repartimos nuestros premios del año. También hablamos un poquito de lo de Mike McCarthy y esa noticia de su llegada al banquillo de Pittsburgh Steelers. Así que os lo recomiendo que lo escuchéis y reitero, gracias a toda la gente de NFL Alicante. Si eres de la zona de Alicante, te recomiendo que hables con ellos y te unas porque se lo pasan muy bien. También vimos los 2 partidos en el hotel en el que habitualmente hacen este tipo de reuniones, que está muy bien, que es Calas de Alicante. Segunda cosa que quiero decir. Quiero aprovechar esta plataforma y este momento para recordar algo que ya hemos hablado alguna vez, que ya hemos tenido que comentar alguna vez, pero bueno, yo lo hago otra vez porque la cosa está en cierto punto caldeada. Em, yo creo que hablo por todos cuando digo que en el Capologist, y no solo los 3 o 4 que estamos aquí hoy, sino todos los que formamos parte del podcast, tratamos de contar lo que vemos y lo que sentimos. Es decir, filias y fobias, si te digo que no hay ninguna, me equivoco porque el ser humano siempre tiene filias y fobias, pero ninguna intencional y ninguna mala baba, lo digo porque hemos recibido algunos comentarios que pueden llegar a ser incluso hirientes, y son hirientes, que no tienen ninguna base. Hablaremos luego de los Patriots porque principalmente una de las cosas que se dicen es que los hemos infravalorado todo el año, pero bueno, que levante la mano de verdad quien pensase que los New England Patriots iban a estar en la Super Bowl cuando empezamos la temporada en agosto. El camino es increíble, el mérito es tremendo y bueno, yo ya digo que no hay un complot y no nos reunimos media hora antes del programa para decir vamos a dejarlos por los suelos. Esto no es así. Simplemente comentamos lo que pensamos, lo que vemos y así lo trasladamos. Y nada, lo quería decir porque para algunos ha sido un día un poquito duro y creo que merece la pena dejarlo dicho para que, bueno, para que se sepa que no existe ese tipo de fobias y filias. Y lo tercero, hemos estado hoy presentes en el campo de Montigalá, ya os informaremos de todo lo demás porque va a haber un equipo de Flag Sub-12 del Colegio Llibertat de Badalona que va a estar representando a España en un torneo en el mismo escenario de la Pro Bowl durante la semana de la Super Bowl en San Francisco. Ya os contaremos más, pero ya os puedo adelantar que va a ser una historia más que interesante para contar. En un podcast en el que evidentemente vamos a responder a todas las preguntas que nos habéis hecho en el Capologist, que vamos a hablar poco
de la Super Bowl, porque tenemos 2 semanas para hacerlo. Vamos a hablar, yo creo que más de los 2 partidos de final de conferencia, de los cambios en los banquillos. También, evidentemente, hablaremos algo de la Super Bowl, pero como digo, ya tendremos tiempo de sobra para hacer previas de diferentes maneras. Y ya sabéis que es un podcast que está doblemente patrocinado. En primer lugar, por la gente de Stripes, ya sabéis, la agencia de viajes que te lleva a ver todo el deporte norteamericano al otro lado del océano, que van a estar en San Francisco con la Super Bowl, y que yo os invito de verdad a que veáis todo el programa de actividades y de viajes que tienen para el año que viene o para esta misma 2026, me refiero, a la próxima temporada. Fórmula 1, el Mundial de Fútbol, bueno, en fin, entráis en stripes.es o @tripsespan a sus redes sociales y os enteráis de todo. Y por otro lado, como siempre, Rock and Blues Café Zaragoza, donde se va a vivir también esta Super Bowl entre New England Patriots y Seattle Seahawks. Os iremos contando también durante esta semana dónde se puede ver la Super Bowl, porque sé que los amigos de Patriots Madrid evidentemente van a montar un fiestón. Sé que la gente de Front Seven también va a montar un fiestón en Madrid. Si tenéis alguna fiesta de Super Bowl que conozcáis y que queráis que le demos un poquito de bombo por aquí, estamos completamente abiertos, nos lo podéis dejar en redes sociales y lo vamos comentando durante los podcasts de estos días. Pero bueno, en Zaragoza va a ser Rock and Blues, que es el sitio con la mejor música en directo, con el mejor ambiente, con la mejor gente, y ahí van a montar una fiesta de Super Bowl increíble, calle 4 de agosto en pleno tubo. Así que si puedes, no te lo pierdas. No sé si quedan sitios, porque Pachi siempre lo llena, pero si puedes, pásate por allí, sea la Super Bowl o no. Voy a empezar a saludar a todo el mundo, que hoy tenemos un programa calentito, caldeadito, porque los 2 partidos han dado bastante de sí. Rafa Cervera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Vaya 2 finales de conferencia. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos? Pues sí, vaya 2 finales de conferencia, ¿eh? Los Patriots que vuelven a la Super Bowl, nada fácil de hacer, ¿no? Que se lo pregunten a Josh Allen, a Lamar Jackson, etcétera, lo difícil que es poder llegar a la Super Bowl. Los Patriots sí que han tenido un camino que por diversos motivos se les ha ido allanando, pero también el mérito es suyo de llegar ahí, sobre todo una defensa que ha conseguido 8 turnovers en los playoffs, unos números excelentes, ¿no? Yo comentaba en la batalla que los Broncos, para ganar el partido, lo que tenían que ganar la batalla de turnovers, la perdieron claramente y acabaron perdiendo el partido. Felicitar a todos los seguidores de los Patriots, a mi amigo Xavi Domènech en Barcelona, a mi gran amigo Jesús en Madrid y también a toda la gente de Patriots Madrid, que los recuerdo en aquella excelente, ¿no? En aquel encuentro que tuvimos en con el Capologist antes del partido de Madrid, y como ellos mismos decían, oye, vamos paso a paso, partido a partido. Calma. De momento ni May es MVP ni estamos en la Super Bowl, pues mira, al final está en la Super Bowl y felicitarlos. Y lo que comentabas de algunos aficionados de los Patriots, seguro que son los menos, el problema es a veces los menos son los que más se destacan, los que más ruido hacen, pero yo no creo que sean ni mucho menos todos los aficionados de los Patriots. Y también pues felicitar a los aficionados de los Seahawks, incluido mi hijo Santi Cervera y mi sobrino Nacho Cervera, que están, podríamos decir, exultantes con una gran temporada que ha realizado el equipo de Seattle. Felicitar a la gente de Seahawkers y a tantos seguidores de los Seahawks que siempre han sido también seguidores del Capolo, y es un duelo impresionante contra los Rams. Un partido prácticamente perfecto de Matthew Stafford en ataque, no le valió para ganar este duelo a los Seahawks, y Seattle que se planta de nuevo en la Super Bowl y que sigue cumpliendo, ¿no?, esa máxima, Nacho, que cada vez que se nombra un nuevo papa, los Seahawks son el sitio número 1 y se plantan en la Super Bowl. Oye, iba a comentárselo también a Nacho. Rafa, a mí esta época del año, justo las 2 semanas previas a la Super Bowl, sobre todo justo después de las finales de conferencia, ya me ha pasado otros años, me pone un poco nostálgico. Porque aparte de que se nos va la temporada, conozco a bastante gente de los Seahawks y bastante gente de los Patriots que hoy están muy, pero que muy felices. Y a mí me gustaría ser yo un año. Me gustaría, ¿no? No, a mí me gustaría que fueras tú un año, ¿por qué no? Claro que sí. A mí no me pone nostálgico de recordar tantos años. Ya recuerdo 52 años, me parece, en esta altura de la temporada. Y sí que creo que las finales de conferencia son un día muy especial, que todos nos acordamos dónde estuvimos viendo las finales de conferencia durante nuestra vida, que suele haber grandes duelos. Siempre suele haber un gran duelo, un gran duelo por tensión, por batalla, que fue el primero, y un gran duelo por fútbol americano abierto,
por despliegue ofensivo, etcétera, que fue el segundo. Entonces, yo creo que es un día, siempre dicen el mejor fin de semana es el Wild Card, el mejor fin de semana es el Divisional, porque tenemos 6 partidos, porque tenemos 4. Los 2 de final de conferencia son muy intensos y generalmente eran mejores que la Super Bowl. Últimamente las Super Bowls, no la última, pero también han estado bastante igualadas. Me vais a permitir que me voy a guardar el plato fuerte para el final, así que hoy me salto el orden habitual de presentación. Santiago Tomasi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas. Bueno, Eh, entiendo que hay que hablar de que son los 2 mejores equipos de la historia, 2 equipos que no han perdido ningún partido y que, por tanto, es el partido más igualado de la historia moderna. Son, a ver si es que no quiero ofender a ningún aficionado. Son la mejor defensa del planeta Tierra desde que existe el planeta Tierra, con el mejor rookie defensivo del siglo, frente a un equipo que no tiene prácticamente talento y que es un milagro de Mike Bravel, pero que a la vez son el mejor equipo que se ha plantado en una Super Bowl desde los Patriots del 2001. ¿Lo he dicho bien o durante el programa podemos analizar el partido? Es por saber cómo va a ir esto durante el día de hoy. Vale, me parece bien. Has sido bastante menos políticamente correcto que yo. Pero por cierto, el partido de Maguari es una de las cosas más heavy que he visto yo en mucho tiempo, por cierto. No, el partido de Maguire es una barbaridad. El partido en general, omitiendo a Tariq Woolen, ¿vale? Tariq Woolen no. El resto del equipo de Seattle hizo un verdadero partidazo. Y respecto al partido de Patriots, pues una de las mejores actuaciones corales que hemos visto de una defensa en bastante tiempo, sin hacer ninguna jugada extraordinaria, exceptuando técnicamente la pifia de Stidham, pero completando un partido absolutamente asfixiante contra su rival. Son 2 muy buenos partidos. Creo que sin sorpresas, en el sentido de que eran los 2 favoritos al principio de este partido, pero fueron 2 muy buenas finales de conferencia. Y ahora sí, el momento que todo el mundo estaba esperando. Nacho Cervera, desde Austin, con un poquito de nieve. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas. Yo creo que fueron 2 grandes partidos ayer. Y obviamente, pues, por la parte que me toca, qué maravilla el segundo partido. Fue un partidazo. Del Un 1 partidazo. al 10, ¿cuánto sufriste? Tú que eres 11, una persona 11. No. bastante fría. No, 11, 11, 11. O sea, yo no. No he estado tan tenso por un partido afroamericano nunca. Nunca. Y lo vi perdido en muchos momentos. O sea, la segunda parte, por mucho que no fueran perdiendo en ningún momento en toda la segunda parte, los Rams avanzaban muy fácil. Avanzaban muy fácil. Y al final, oye, en un partido a tortas se lo llevó Seattle. Y una maravilla. Una maravilla, pero queda un partido. Quedan 2 semanas. Nacho, nos preguntan oyentes por tu plan para ver el partido, porque vas a estar conmigo en San Francisco. Con la acreditación estaremos en el recinto. No voy a desvelar absolutamente nada más, por si acaso. Eh, y también nos preguntan que cuánto te imaginabas que podía meterse Seattle en la Super Bowl a principio de año. ¿Tú eras de los que creías que podía pasar? Si no me Bueno, equivoco. nosotros lo hablamos en la pretemporada, que es verdad que había que despejar ciertas dudas. A mí el fichaje de QB me gustaba, pero había que comprobarlo. Obviamente había que despejar la duda de si Sandar no era un One Year Wonder. Iba con un coordinador que conocía del año en San Francisco, pero había que comprobarlo. Pero yo les puse campeones divisionales. Yo los tenía en divisionales perdiendo, pero yo pensaba que era un equipazo. Sí, eso sí que lo tenía claro. Y bueno, lo hablamos el año pasado. McDonald tuvo un muy buen primer año, un grandísimo año como coordinador y tenía que demostrar que era un head coach bueno y es buenísimo. Es un entrenador increíble, increíble. Y bueno, es curioso, se van a implantar aquí los 2 equipos que hace 2 años despidieron a Pete Carroll y a Bill Belichick, los 2 mejores entrenadores de la historia cada uno. Es verdad, ¿eh? Y 2 años más tarde, es verdad que los Patriots con otro cambio de entrenador de por medio, pero aquí están los dos. Aquí están los dos, 11 años después, en la misma Super Bowl, que ya fue en Arizona, esta va a ser en San Francisco. Y a ver cómo se da el partido. Pero obviamente Seattle es favorito de cara al partido y vamos a ver. Yo creo, ya hablaremos, reitero, análisis de la Super Bowl nos vamos a aburrir de hacer. Yo también creo que ahora mismo Seattle es favorito, pero sí que tenemos varias preguntas de Pablo Espinar, de Gijón Niners, de Adri MFL, que nos pregunta que si esta es la Super Bowl más desigualada de los últimos años, que si está descafeinada. Puede ser que el favoritismo, sí, me voy a atrever a decirlo, el favoritismo claro es para Seattle.
después de lo que hemos visto durante la temporada y durante el último mes en playoffs. Pero es un partido y es una Super Bowl. Peores cosas hemos visto, o cosas más difíciles hemos visto. Entonces, de hecho, Rafa, una de las cosas que vamos a hacer, uno de los podcasts que vamos a hacer durante esta semana es un poco la historia de ambos equipos en la Super Bowl. Y yo ayer pensaba, o ayer cuando me iba a la cama después del segundo partido, para dormir un par de horas, pensaba y reflexionaba, Rafa, en que no sé cuánto se puede parecer este contexto al contexto en el que precisamente los Patriots de Belichick y Brady llegan y ganan su primera Super Bowl. Recordemos que lo hacen ante los Rams, que era un equipo que ya había ganado una Super Bowl un par de años antes, no es el caso de Seattle, pero sí que llegaban con Tom Brady en su segundo año, que sí que llegaban como underdogs, que sí que llegaban después de, bueno, ese partido, si no me equivoco, es el partido que ganan con la Tuck Rule, ¿verdad? El de Raiders, que también es con la nieve, muy igualado. Bueno, se pueden ver similitudes. Yo no sé si tú las ves, pero ese partido lo ganó New England siendo a priori bastante poco favorito. Sí, yo creo que es la Super Bowl. Después me parece que cuando los Patriots pierden con los Giants, los Patriots eran más favoritos que esos Rams, pero esos Rams eran the greatest show on turf, con Kurt Warner a los mandos, con un equipo increíble en ataque y una gran defensa de los Patriots, un Tom Brady muy eficaz, con un chut sobre la bocina de Adam Vinatieri, le dan el triunfo en New Orleans a los Patriots, primera Super Bowl. Yo creo que hay paralelismos, por supuesto. Brady está en su segunda temporada, no había jugado en la primera prácticamente, son 3 o 4 snaps. Había un equipo muy dominador, el equipo muy dominador era de la Conferencia Oeste de la Nacional. Hasta ahí los paralelismos. Después la historia de la temporada es muy diferente. O sea, los Patriots empiezan muy mal hasta que de pronto cogen el ritmo ganador. Sí que se habían clasificado como seed 2 y ganaron al seed 1 en la final de conferencia, que era Pittsburgh. Pero la historia es bastante más dramática en cuanto a que Belichick, después de una mala primera temporada como head coach, estaba jugando prácticamente el trabajo y de pronto emerge como uno de los mejores entrenadores de la historia de la NFL y inicia en esa temporada. O sea que sí que hay paralelismos, obviamente, sí que hay cosas algo diferentes, por así decirlo, de lo que se vivió en aquella época, pero sí, los Patriots se plantaban contra un equipo que aparentemente les iba a borrar de la faz de la tierra, que eran los Rams. Por eso, que la Super Bowl, y lo hablaremos durante 2 semanas, puede Esos pasar Rams cualquier cosa. eran mucho más favoritos que estos Seahawks, ¿eh? Mucho más. O sea, daban 14 puntos de favoritismo en las casas de De apuestas. momento están arriba de un field goal, ¿no? Un poco más de un field goal, ¿no? En las apuestas, creo. A ver cómo está O ahora sea, no mismo. está tan dominador. Yo sí que digo que estos Seahawks para mí son el 4 y equipo medio. 4 y 4 y medio, es medio el les dan. equipo más dominador llegando al final de la temporada. No voy a decir durante toda la temporada, pero al final de la temporada yo no veo un equipo tan dominador como los Dallas Cowboys de Jimmy Johnson. Y estoy hablando de mediados los años 90. Aquellos Cowboys tuvieron unos duelos tremendos con los 49ers. De hecho, los 49ers fueron a una Super Bowl, los Cowboys fueron a 3 en 4 años, pero los de Jimmy Johnson, más que los de Barry Switzer, los dos primeros, eran así de aplastantes, de dominadores, insultantes. Yo compararía ese duelo con los Rams, que vamos a ver cuánto dura Stafford, porque podría repetirse en la Nacional, y no recuerdo un equipo tan dominador como estos Seahawks. Quizá a mí me ha tocado verlos muy de cerca en esos dos partidos contra los 49ers, pero bueno, obviamente el ser tan dominador lo tienes que mostrar sobre el terreno de juego. En la Super Bowl nunca es fácil. Ni los Patriots, que acabaron imbatidos, yo creo que esos Patriots que acabaron imbatidos, ya los Giants en temporada regular les habían dado un aviso, ya habían recibido avisos. Estos Seahawks han llegado como una pisonadora al final. La kriptonita eran los Rams, era Sean McVay, que volvió a encontrar la manera de destrozar a la defensa de McDonald, como decía Nacho, pero al final se llevaron el partido los Seahawks y sí que se presentan, creo, como claros favoritos en la Super Bowl, pero como dices, Paco, la historia de la Super Bowl está llena de sorpresas y de equipos que aparecen de la nada prácticamente, donde no se espera que vaya a surgir nada para acabar llevándose el título de la NFL. Tomasi, ¿quieres hacer un análisis rápido de la Super Bowl o vamos directamente con los partidos? Rápidamente, los Patriots van a depender de que su juego de carrera
pueda funcionar de una forma sostenida, que fue lo que suele hacer más daño a permitir el juego de pase de Drake May y el play action, mientras que los Seahawks el plan que tienen de partido es muy similar al que vivieron contra Rams. Es totalmente presionar, obligar al QB a tener que estar todo el rato en movimiento y que no tengan mucha opción de jugar. Pero bueno, quedan 2 semanas, quedan 13 días. Lo de ayer, yo creo que habrá que hablar de lo de ayer. Sí. ¿No? Sí, a eso O sea, voy, a eso voy. Mira, justo íbamos a ello. Por cierto, Nacho, estamos más sincronizados, lo diré bien, de lo que crees. No sé si has visto que hemos puesto el mismo tweet sobre el entrenador de Cleveland Browns con 30 segundos de diferencia y sin hablarlo entre nosotros. Ahora también sincronizados para ver en qué punto del programa vamos. Vamos a empezar por... Bueno, no sé, estaba intentando hilar esto, ¿vale? Vamos a empezar por orden temporal y vamos primero al partido en Denver, que evidentemente está marcado por la nieve que empezó a caer en el tercer cuarto y que hizo prácticamente injugable el último cuarto. A mí me gustan los partidos en nieve, pero es evidente que la calidad baja porque los jugadores resbalaban, porque no podían jugar en condiciones y eso, bueno, no se afectó. metía una patada. O sea, no. Sí, pero al final hay dos claves quizá que podemos sacar de este partido. Uno, y se están acordando mucho en redes sociales y lo estoy viendo en muchos artículos en medios americanos y demás, la famosa conversión o el intento de cuarto down de los Broncos al principio del partido, que Sean Payton decide jugarse el cuarto down y lo pierde. Esos 3 puntos puede que se acordasen. Y después... Lo que no entiendo es dónde está la garantía de los 3 puntos. Coño, a ver, toma, sí, es Pero un field goal muy Will asequible. Lutz falla esa patada antes de que llegue la nieve. Una patada de 45, no de esto. Bueno, Cuidado con eso. Pero es un kicker muy fiable. O sea, a ver, es más probable que la meta que no la meta. Eso sí, es más probable, pero no es. Pero, Es decir, no hablemos de eso como seguro. Y Claro, estaba más cerca, la que falla es de 50 y pico, creo. Sí, o sea, garantizado no hay nada, pero vamos, yo si tengo que poner dinero, apuesto a que la mete, sinceramente. Y lo otro que iba a decir es que es un análisis simplista, pero yo creo que sirve para abrir un poco en canal el partido y a partir de ahí vamos. El partido se rompe, cambia y queda marcado por el error de Steedham. Un error que probablemente al 99,9%, esto es muy ventajista lo que voy a decir, ¿vale? Pero al 99,9% es un error que Bonix no hubiese cometido. Bueno. Entonces, a partir de ahí... O sí. A ver, el partido tiene un desarrollo bastante lógico al principio. Lo hablamos de que no era descabellado que Denver le pudiera ganar a New England. Y la salida del partido de Peyton es muy buena. Consigue poner a Steedham en situaciones muy buenas. Anotan ese primer touchdown muy bueno con Sutton. Pero es verdad Por cierto, que... Nacho, perdón. En Alicante el público se volvió loco con el touchdown de Denver. La gente no se lo esperaba. Pero bueno, sí que es verdad que a los cuartos suplentes, y a mí este no me parece un gran cuarto, ni de los suplentes tampoco, es verdad que a la que empieza el equipo de delante a ajustar y a complicarle las cosas, se le hace mucho más rápido de noche que a un cuarto bueno o a un cuarto titular. Y eso pasa durante el partido. Y obviamente, pues era muy posible que Steedham tuviera un error como ese y que, bueno, acaba en touchdown a pesar de los árbitros. Igualmente no afectó eso, pero a partir de ahí, yo sí que hubiera chutado el field goal, evidentemente, que te pones 10-0, más la situación que se daba. Y yo ahora, antes de grabar, estábamos también grabando uno de Seahawkers, y Pablo Fernández lo decía. Me parece increíble que nadie en el estadio, en ninguno de los dos stars, teniendo todo el mundo muy claro que iba a nevar en la segunda parte, no juegues teniendo eso en cuenta. Suma puntos. O sea, se ha hablado durante toda la semana, se ha hablado durante todo el fin de semana, lo ha hablado Adri Cobo incluso en el podcast que grabasteis. En el programa de Alicante dijo Adri Cobo, va a nevar en el último cuarto. Eso es. O sea, había previsión de que llegase nieve en el último cuarto. Al final llegó en el descanso. Pero era evidente que era complicado el desarrollo final del partido. Suma puntos. Y más viendo la situación en la que estás, en las que las dos defensas son mucho mejor que los dos ataques. Porque, de verdad, New England hay un momento en mitad del tercer cuarto que dice: nuestro ataque no va a hacer nada, pero nuestro ataque va a perder 0 pelotas. Que intenten ganar ellos el partido, que vamos 17. Y le salió a Bravel, ¿eh? Le salió perfecto. Le salió perfecto. Pero tienes que jugar con eso, teniendo muy claro las situaciones que se va a dar. Ha habido nieve, una barbaridad de nieve en todo el país.
bueno, enfocaron el estadio los Patriots en el partido. Lo hablábamos antes de entrar. Si llegan a jugarse la final de conferencia en New England o llegan a pasar Seattle y la final de conferencia hubiese sido, por ejemplo, hubiera sido en Chicago, yo no sé si se juega ayer la final de conferencia en Chicago, por ejemplo. O sea, la situación era la que era y sabías que en Denver iba a pasar eso. Suma puntos y no. Y bueno, muy bien New England, muy bien. Tomando lo poco que pudieron hacer en ataque y con una defensa que ha rendido a un nivel muy alto en todos los playoffs, la verdad. Y bueno, podemos tener dudas con el nivel que ha ofrecido May en playoff, con el nivel de Will Campbell, por ejemplo, de la línea ofensiva a lo largo de los playoffs, si eso va a ser Sí, suficiente el día de la Will Super Bowl. Campbell Pero dejó bastantes duditas, ayer. bueno, no Salió ha en jugado bien bastantes ninguno de los tres fotos. partidos. Bueno, no ha jugado bien ninguno de los tres partidos de playoff, verdad que ha tenido rivales complicados delante. Pero bueno, oye, están aquí. Fantástica victoria y obviamente pues no fue el partido más bonito, pero siempre decimos, las finales no están para jugarlas bonitas, están para ganarlas. Sí, y que reitero, es lo que he dicho un poco al principio, por recalcarlo. Todos los caminos a la Super Bowl me parecen honrosos y me parecen muy complicados. Sean más o menos complicados a priori. O sea que muchísimo mérito de estos Patriots y que evidentemente también entiendo porque también en los vestuarios y en los equipos este tipo de discurso cala. Y el de todos contra nosotros y somos los infravalorados. Hablo del vestuario de los New England Patriots porque he visto unas declaraciones de Milton Williams, si no me equivoco, diciendo un poco esto. Esto funciona. Es discursiva 1 Bueno, por 0-1. Y también entiendo que a los Patriots y a los aficionados, hoy digan, oye, mira, nadie daba un duro por nosotros y aquí estamos. Me parece genial. bueno. O sea que a Mira, partir en de ahí... la primera Super Bowl que ganan los Eagles, gran parte del mantra del equipo era la careta esta de underdog que se ponían cuando se lesiona Wentz y tiran ahí. Y no es la primera vez que alguien usa eso para ir a un partido así, a un run así en playoff. Y bueno, Oye, y una curiosidad, Rafa, que esto nos lo pregunta Oscar Conde, hablando de lo de la nieve, y me parece que tiene mucha razón, porque dificultó bastante televisivamente hablando. Nos pregunta, sabiendo que había previsión de nieve, ¿por qué los Patriots juegan de blanco? ¿No podía haber jugado de azul? Yo me lo planteé y digo, no veo nada. ¿Esto no se tiene en cuenta? No sé, ya se dice que el propio Brigel buscó ir todo de blanco, decían, ¿no? Hasta los pantalones, pero bueno, pueden ver como con pantalones oscuros. A ver, la NFL tiene que jugar un equipo de claro y uno de oscuros. Sí que hubo alguna modificación cuando jugaban con esos uniformes eléctricos por la noche los jueves, y sí que, yo qué sé, los Seahawks jugaban con aquel verde limón, y yo me acuerdo un partido que los Jets iban de verde y los Patriots iban todos de rojo. Digo, los Patriots, los Bills todos de rojo. el partido del daltonismo. Exacto, pero generalmente jugar uno de No, claro. fue así, Sí, Paco. O sea, hubo quejas, porque claro. Entonces, por eso uno de claro y otro de oscuro. Curioso que se pusieran los pantalones blancos, además, pero en principio sí, que los Patriots no iban a salir de otro color porque es un poco lo que marca un gris pálido, pero ese gris pálido ya sería blanco prácticamente, o sea que no. Y luego lo de la nieve, sí que hay gente que no le gusta, lo entiendo, ¿no? El mismo Kurt Warner, que tiene todo el derecho de opinar y todo el conocimiento para opinar. Yo creo que es parte del fútbol americano. Siempre el clima ha sido parte del fútbol americano. Y yo pues prefiero que sea parte del fútbol americano. Ya sé que es cierto que no se puede pasar la pelota, que no se puede correr, pero bueno, también eso es parte. Y mira cómo lo planificó Bravel, como decía Nacho. Y yo creo que Sean Payton, el problema que tuvo es que le dio un ataque de entrenador. Porque ya no es solo buscar el 4-1, es cómo lo busca, con un bootleg a la derecha del quarterback, o sea, en vez de una carrera con un fullback, no sé. Pero sí, ahora también hay que reconocer que Sean Payton ha llevado hasta aquí a los Broncos. O sea, eso es muy importante, aunque como persona Sean Payton pues a veces es poco consistente, aunque me maravillaron las declaraciones en la rueda de prensa en que asumía todo. Le dijeron, ¿tiene dudas de la decisión que tomó? Dijo, sí, por supuesto que tengo dudas. No, fue la decisión equivocada, él mismo lo dijo. Hay que darle el mérito de haber llevado los Broncos a donde los llevó, jugando una final de conferencia sin el quarterback titular, sin el running back titular desde hacía bastante y sin su wide receiver número 2, además. Y también un poco, y aprovechar, ¿no? Nunca pensé, no pensé yo que la ausencia de Bo Nix le hiciera tanto daño a los Broncos. No digo que si con Bo Nix hubieran ganado el partido y tal, pues por lo que dice Tomás y esto de la bicicleta y del abuelo y de la abuela, ¿no? Pero yo creo que no podemos decir con Bo Nix hubieran ganado, con Bo Nix hubieran perdido, pero
la ausencia de Bo Nix fue muy grande, simplemente en los sacks. O sea, la línea de los Broncos es buena, pero no es la mejor de la NFL. Lo que pasa es que en el aspecto sacks, Bo Nix ha sabido que no le hagan sacks, y lo que en ese 3º y 5 de Steedham, si hubiera sido un 2º y 5, seguramente tira el pase al suelo a los pies del running back como tenía que hacer. Si miráis la repetición, como que duda en hacerlo, y entonces es cuando pierde la pelota. Pero bueno, simplemente eso, que yo creo que la figura de Bo Nix parece mentira, ¿no? Pero queda realzada después de lo ocurrido en el partido. Y que bien Peyton, lo que decía Nacho, plantea súper bien el encuentro, se pone por delante, lo sorprende en ese pase largo a Mims, pero después, desde que falla en esa conversión y luego viene el error de Steedham, era como decir, y después cuando falla también Lodge el field goal, era como decir, después de todo lo que hemos hecho, después de dominar aplastantemente a los Patriots en la primera mitad, sin nuestro quarterback titular, sin Dobbins, etcétera, vamos al descanso 7-7, ¿no? Yo creo que ahí, y luego también reconocer el muy buen drive de los Patriots para iniciar la segunda mitad. No habían conseguido más de 25 yardas los Patriots en ningún drive de la primera parte. El de la segunda, aunque no acaba en touchdown, acaba con el field goal, que acabaría siendo decisivo. Yo creo que es un muy, muy buen drive, sostenido, consumiendo casi 9 minutos o 9 minutos. Creo que también es decisivo ese primer drive de la segunda mitad. Ahora vamos con la jugada clave del partido, que yo quiero, Rafa, que nos analices, aunque yo creo que está bastante clara, pero bueno, por si alguien no se lo ha perdido, para contárselo y que lo entiendan. Tengo un par de preguntas, Tomás, y respecto a esto de los entrenadores, que lo estamos tocando, y ya saco las preguntas y lo comentamos contigo. Esteban García nos pregunta, que teniendo en cuenta cómo fue el partido, que si fue más culpa de Sean Payton la derrota contra Patriots que mérito del rival, que mirando cómo se fue dando el partido desde el field goal no pateado. Lo que decíamos un poco del cuarto down. Y nos pregunta Fran Villadiego si esto que ha comentado Nacho de la segunda parte, si la actuación de Bravel fue demasiado conservadora. En cualquier error propio o acierto del rival en el último cuarto podría haber decantado el partido para Denver, a pesar de que estaba jugando sin quarterback, dice él. Bueno, con Steedham. Bueno. Yo creo que al revés. Lo que hizo Bravel fue limitar los errores. No, o sea, es conservador, pero está limitando errores. A ver, por partes, el tema de... ¿cómo decirlo? No de Peyton perdió el partido, sino el tema de mérito de Patriots. Patriots hizo el partido que tenía que hacer. Tú vas a una final de conferencia, juegas fuera de casa y juegas en un estadio donde siempre te ha costado, porque los Broncos aprovechan mucho la ventaja que tienen en casa. Es un equipo local que tiene la ventaja de la altura, que tiene la ventaja de que son equipos muy bien entrenados, también todo se ha dicho, y muy buenos equipos. Tú vas como seed 2, tienes que aprovecharlo. Evidentemente, la decisión de Bravel es tremendamente conservadora. Bravel, a partir del tercer cuarto, decide, mira, este partido, quien no lo va a perder es mi ataque. Lo va a ganar mi defensa, pero quien no lo va a perder seguro es mi ataque. Ahora, es lo que yo hubiera hecho. Es decir, tú estás teniendo los problemas que estás teniendo dificultades en ataque, la defensa de Broncos es su principal virtud, ¿por qué vas a seguir jugando a lo que ellos quieren, que sea que tú pierdas el balón? Lo defiendes, lo mantienes y a esperar que su ataque no haga nada. Evidentemente es un riesgo, quiero que conste en acta, es un riesgo grande, pero a mí me parece que es el riesgo que tiene que tomar un equipo así. Entonces, no me parece una decisión demasiado conservadora de Bravel, me parece que es una lectura de partido adecuada a cómo se estaba dando el encuentro y sobre todo cuál era el principal miedo que podía tener Bravel. ¿Bravel a qué tenía miedo? ¿Al ataque de Broncos o a la defensa de Broncos? A la defensa. Impide que la defensa tenga opción de ganarte el partido. Entonces yo creo que es lógico y que tiene sentido. No, y el partido de la defensa de Patriots está bastante infravalorado, porque va a empezar, el kicker de los Patriots no da una, y el punter de los Patriots juega una barbaridad de basura de partido. O sea, sí. 37 yardas de media, el más largo de 45. O sea, es que de verdad que tuvo field goals de 30 yardas de manera consecutiva y estando bien encerrados en su campo, que de repente Broncos se veía con la pelota en la yarda 50 ya, que dices 15, 20 yardas y chuto, y no. Y bueno, Bravel tenía muy claro lo que quería del partido, que estaba muy cómodo en la situación en la que avanzaba el partido. Y bueno, Peyton compró llegar a esos 4 minutos finales con la opción y bueno, acabó en intercepción. Tengo que decir que el play calling en esa jugada es una cafrada. Quiero decir, bueno, que Steedham no intente. No, pero a lo que voy, tienes que arriesgar en ese momento. Pero que Steedham no intente un solo pase de más de 20 yardas después del primer drive
y tu idea sea tercera y nos fumamos el pase más 1 contra 1 del mundo contra el cornerback de Patriots, puedes tener mucha esperanza. Que obviamente, circunstancias de Stidham y tal, pero yo creo que el planteamiento de Vrabel superó a Peyton. Obviamente aprovechando la ventaja que tenía de talento ahí en esas posiciones, pero creo que Vrabel sí que le ganó la batalla a Peyton y se la ganó claramente porque su defensa funcionó muy bien y el ataque de McDaniel fue, bueno, pues conservadorín, pero es que es lo que necesitaban los Bueno, Patriots en ese partido. Bueno, pero es que En el Super Bowl, sí. el ataque de Denver no hace nada en todo más allá del primer drive, no hace nada. O sea, está mirando los números. Marvin Mims tiene 62 yardas, que 52 son ese primer pase largo, luego son 10 en todo el partido. Ingram tiene 19, Sutton 17, Harvey 22 de recepción y 37 de carrera. No tienen ninguna carrera de 10 yardas en todo el partido los Broncos. O sea, es muy difícil. También tienen claro, un problema grave con las piernas de Stidham durante el partido. Sí, Intentan, sí. hay momentos que intentan jugar como si tuvieran a Bonix, y Stidham tiene pues, seguramente la mitad de movilidad que Bonix y eso se nota O un sea, montón. Sí, es O sea, fue un casi partido. que se notó más la falta de piernas de Bonix que la falta de brazo, ¿no? En la diferencia entre Bueno, Stidham y Bonix. o sea, fue curioso. Fue un partido sin jugadas explosivas, porque te miras eso. Paco, por favor, se los- notó más el abismo que hay entre los dos. Piernas, brazo, cabezas, también cabeza, importante, en la posición de quarterback. Liderazgo, pobre Stidham, pues, empezó bien y el problema es eso, que si coge los 10 puntos quizá mantiene la confianza con esa jugada y la siguiente lo perdió Peyton. Y vuelvo a decir que Peyton ha hecho una espléndida temporada y llevó a los Broncos donde llegaron. Bueno, Rafa, vamos a explicar la jugada que, bueno, cambia el partido, cambia el momentum del partido, esa acción en la que le llega la presión a Stidham, segundo cuarto, casi en el descanso. Él empieza a correr hacia atrás de manera en la que no se debe correr hacia atrás, que es sin orientar el cuerpo. Se quita la pelota de encima y lo hace de tal manera que no va hacia adelante la pelota. Era muy dudoso, pero no va hacia adelante. Esa jugada acaba en touchdown de la defensa de los Patriots. Pero, como bueno, después en el pull report no lo deja muy claro el árbitro tampoco, porque dice que no se había pitado nada, pero que no le podían dar el avance. No sé si nos puedes explicar un poco. Sí se había pitado. El árbitro puede decir misa que la retransmisión suena el pitido. Hombre, Es decir, Bueno, literalmente o sea, suena. En el pull report literalmente dice que se pita después de esto. O sea, no Ya, se ya, pita pero antes de que quiero el decir, jugador coja. cualquier persona se puede poner cualquiera de las retransmisiones que ha habido del partido y escucha el silbato arbitral en el momento en el que los Patriots cogen el balón y un árbitro haciendo ostensiblemente el gesto de incompleto al lado. Sí, pero además el que pita no es el de la Enson, ¿verdad? Es otro, No, porque el el de que la Enson pita, como el que que se queda pita, el que esperando, se ¿no? equivoca, el que mete la pata garrafalmente es el referee, Alex Kemp. O sea, Correcto. tanto el referee como el umpire son los dos que cubren, que están detrás del quarterback. Antes el umpire se metía en el meollo, ahora no en la NFL, en college sí. Se pone detrás, el pobre umpire cubre fatal la jugada porque hay que correr hacia atrás en diagonal para ver, se lo come la jugada, casi lo placan, está muy cerca de caer al suelo también, no cubre la jugada, pero es Alex Kemp, el referee, el que pita, que diga que no en el pull report, miente. No puedes mentir en el pull report, pero bueno, eso habla un poco del nivel, ¿no? Un poco, bueno, nivel, no sé. Él es el referee. Lo que dice Nacho, cuando hay una jugada dudosa, si es incompleto o no, tienes la revisión, ya sabes que un fumble se va a revisar, no pites, deja que siga la jugada. Explicando a los que no dominen mucho o que estén nuevos en el fútbol americano, que estén empezando, cuando un pase va de manera lateral o hacia atrás, se considera como si fuera, no hay pase, o sea, no hay pase. Hay alguna cosilla que cambia en el reglamento, pero no nos vamos a meter ahí. Un pase hacia atrás o hacia el lado lateral es como un fumble. Pierde la pelota el ataque, la defensa la puede recuperar y puede avanzarla. ¿Qué ocurre en la acción? Que al pitar el árbitro se anula la posibilidad de que avancen con el balón, comete un error porque es un silbatazo inadvertido al final, ¿no? Porque no es pase incompleto. Al ser silbatazo inadvertido, se le da la recuperación a los Patriots, solo falta que les quites el balón, ¿no? Esto se ha acordado en la NFL, que cuando es una recuperación inminente se le dé al equipo que recupera, ejemplo, la de Charbonnet en aquel partido contra los Rams de segundo partido de la temporada que se enfrentaron los dos en la temporada regular, puedes recuperarla, pero como ya han pitado, no te dejan avanzarla. Por eso es 1º y 10 para los Patriots en el punto donde se recupera el balón. No sé si he contestado o no, Paco.
Sí, al principio había algo de duda sobre si ese pase era hacia adelante o Uno no. dice, le han pero, tocado si te con la fijas- my el pase iba hacia adelante y lo han bateado. No. Y ante la Yo- duda, el error es tan morrocotudo que no te mereces salir. O sea, vamos, está clarísimo. Es que además el en error directo es se vio grave, muy grave de claro, ¿eh? Zidane. Sí, sí, en directo No, se ve yo clarísimo. no lo tenía en directo tan claro Yo. porque como da el pase él andando hacia atrás, sí parece El que va Tucu ligeramente hacia sí que adelante. hace el pero- gesto de pase, por lo que no es un fumble, hace el gesto de pase, no es un fumble directamente, pero es un balón suelto porque la pelota no va hacia adelante. No sé, Paco, yo lo vi clarísimo. Yo, sinceramente, yo lo vi clarísimo. O sea, a mí, No, y yo después flipé cuando, los cuando pitaron. O sea, los árbitros tuvieron la suerte, entre comillas, de que la siguiente jugada fue el touchdown. Quiero decir que No, ese Paco, error quedó- Paco, no entre comillas, tuvieron la suerte. o sea, no sé si no. O sea, tuve la suerte de que 2 minutos después iba el partido como hubiera ido. Pero no es un error que te puedas permitir. O sea, no es un error que te puedas permitir en un partido de estas características. Como Hay otro en aquel cuarto down que se juegan los Patriots de May, que no llega en un sneak de May. No llega, pero es curioso porque no pitan rápido. O sea, May no llega, pero como no pitan, May es muy inteligente y sigue moviéndose para adelante y entonces va al umpire y coloca la pelota donde acabó May. Pero si hubieran pitado antes, no hubiera sido primer down. ¿Qué pasa? Que como nadie pitó y tal, no hay evidencia para tirarla para atrás en ese sneak de May, en el drive que acaba en field goal, me parece, ¿no? Sí. Bueno, nos pregunta también, un poquito mirando a la foto grande Fandido, que este regreso tan rápido de los Patriots, también es que hoy la gente está tirando con las preguntas, ¿eh? ¿Mérito total suyo o de mérito de los demás? De los ¿Vuelven 15. para quedarse? No, Es de mérito la de los verdad 15. es que los 31 equipos de la liga, los 30 equipos de la liga que no están en playoff han hecho una conspiración para que los Patriots lleguen, entonces no vale. No. A ver, que nos perdone Fandido, no es con él. Es que es que hoy ha habido 3 o 4 comentarios. Es que hay tres clases No, de pero comentarios. sí que es sobre este partido. interesante. Entonces, O sea, ahora lo que te dejo, Rafa, decías, pero Paco, es después de una que temporada de 4 victorias, de los que estamos aquí, creo que 3, no vamos a decir quién no, poníamos a los Patriots en playoff al principio de temporada. No los poníamos ninguno como ganador de división. Y alguno como ponía hasta Bravel como coach del año, como head coach del año. Alguno hablaba de que May podría liderar la liga en yardas de pase. Bueno, o sea, había cositas, pero como dice Paco, había cositas, pero no nadie. Se han saltado, digamos que los Patriots en nuestro imaginario se han saltado un paso o dos de los que esperábamos. Sí, Este año normalmente esperábamos cuando recuperes llega a los playoffs, como hicieron los Broncos el año pasado, y después ya intenta dar el salto. Yo creo que hay un momento, hay un punto de inflexión en la temporada de los Patriots y a partir de ahí se convierten en prácticamente invencibles, que es cuando ganan en Buffalo. Yo creo que cuando ganan en Buffalo ese partido, un Sunday night, se creen, ¿no? Se ven y se ven sólidos. Yo creo que ha sido clave. Tienen los dos mejores tackles defensivos de la NFL en cuanto a presiones se refiere. En Barmore, los que sumado entre los dos, Milton Williams, yo creo que la llegada de Milton Williams y los refuerzos de la defensa son claves y es un equipo que es curioso, pero que en ataque tiene muchísimo margen de mejora y han llegado a la Super Bowl. Y que yo lo siento, pero lo tengo que decir, también han tenido la suerte los Patriots de que se han encontrado la AFC más igualada o con menos cocos de los últimos años. Sin los Chiefs, sin los Ravens, sin los Bills al nivel que estaban. Bueno, estaba muy igualada la AFC y han sido los mejores, sí, pero es evidente que pero algo ha pasado también ahí. Es lo que hay, están en la Super Bowl y reitero, tiene mucho mérito, pero que tampoco se pueden evidenciar, tampoco se pueden omitir estos factores. Y también hay que aprovecharlo y rematarlo, evidentemente. Bueno, pero que otra cosa que comenta siempre Nacho para hablar en positivo y hablar bien de los Patriots, o sea, no, más de mérito de los Patriots que de mérito rival. Bueno, el que están sanos, ¿no? Que sus jugadores clave, lo mismo pasa en Seahawks, están sanos, ¿no? Las lesiones no los han azotado, sí que han tenido bajas, las han sabido capear el temporal, pero al final yo creo que llegan
con sus piezas claves sanas, los dos equipos, y eso es muy positivo también de cara a la Super Bowl que vamos a ver. Sí. Es que te miras la lista de IR ahora mismo de los Patriots y está Antonio Gibson, que a saber qué rol tendría ahora mismo Antonio Gibson en ese backfield, mínimo. Y el resto es que están todos. O sea, y en Seattle falta Charbonnet y ya, es que no... Bueno, suele pasar. O sea, al Y final con una este liga... nivel de Kenneth Walker casi que ni se nota. Porque el partido que hace Bueno, ayer también Kenneth Walker es una maravilla. bueno, hace Eh, un muy buen partido, pero es que es lo que hay. antes de saltar al otro partido, un último tema porque también nos preguntan. Drake May. El partido de Drake May. Yo estaba viendo el encuentro en Alicante, éramos bastantes y había bastantes fans de los Patriots. Su comentario durante toda la primera mitad era que estaba atacado. O sea, que no estaba con la tranquilidad que acostumbra. Nos pregunta Olive que, bueno, por la camada de quarterbacks, entre los Jaden Daniels, Bo Nix, Caleb Williams, que sí es una de las mejores camadas de quarterbacks que se recuerdan. Hay que darles tiempo, Claro, pero por ahora pinta bien. ya veremos. Dicho esto, ¿qué tal visteis a Drake May? O sea, el partido es muy complicado para un quarterback, ¿no? O sea, es verdad que no ha tenido unos grandes playoffs, las cosas como son. No están en la Super Bowl gracias a May en estos playoffs, eso es así. Están gracias a otras cosas y May ha hecho las cagadas máximas que podía cometer su equipo para llegar. Si hubiera cometido una más, seguramente se hubieran quedado en algún partido por el camino. Pero bueno, ayer entienden muy bien la situación y acaba el partido con 10 pases completados y 10 carreras. O sea, no lanza ninguna intercepción, no rifa ningún balón. O sea, yo no recuerdo. Hay un pase en el primer cuarto que a lo mejor Ufanga se puede llevar la intercepción, pero más allá de eso, tampoco pasa lo mismo en el segundo partido. No recuerdo un super pase de Stafford o de Darnold que digas es que está muy cerca, muy cerca de la intercepción. Bueno, no cagarla. Mientras en el equipo rival tienen 2 fumbles y un fumble y una intercepción y te los llevas los dos, May y los Pacers pudieron tener ese partido limpio y es parte clave en la victoria al final. No, yo creo que también Paco Cloch, yo creo que ha hecho la jugada clave en los momentos clave en los 3 partidos. O sea, en los 3 partidos, en ese momento importante ha estado a la altura. Más ayer, como decíamos, con las piernas que con el brazo, pero en los momentos claves ha respondido. Y eso es importante. El primer down para cerrar el partido, por supuesto. En el otro encuentro, Paco, iba a para decir mí... yo, Sí, dime, por Tomás. terminar de este partido, que a mí me hace gracia porque hay 2 clases de preguntas durante todo el partido de Patriots. O los Patriots son el mejor equipo del planeta y no se les ha valorado, o los Patriots han ganado a 3 equipos de la Liga Uzbeka y se han clasificado a playoff. Hombre, ni una ni otra. Quiero decir, sí que han tenido una temporada relativamente, muchas comillas, sencilla en la FC, de que no ha habido ningún mega equipo hiperdominante, pero los Bills eran un equipo que esperábamos mejor, los Ravens eran un equipo que se ha caído pero que eran mejores. En playoff yo creo que Broncos tenía que estar ahí y la defensa de Texas es una de las mejores de la liga, y Chargers, una vez más, se cayó la línea ofensiva, pero la línea defensiva sigue siendo muy buena, el equipo defensivo, entonces creo que tiene mucho mérito lo que han conseguido. Ahora, y lo divertido va a ser ver en la Super Bowl cómo pueden competir con lo que se tienen delante, que va a ser, bueno, pues yo creo que es una de las mejores, de las que yo he visto, es una de las mejores finales de conferencia que he visto en mi vida, honestamente, la que vamos a hablar ahora. Es que es un partido que disfruté una barbaridad. Además, yo como aficionado neutral, Nacho, como ya he dicho antes, lo tuvo que sufrir de una manera increíble, porque además ibas de un lado para otro y cuando parece que Seattle encarrila el partido en el... No sé si era último cuarto ya. Tariq Bullen hace lo que hace. No, el tercero. En el tercer No hay cuarto puntos. No hay puntos en el último cuarto. Aunque parezca mentira, no anotan en el último cuarto. Ninguno de los dos es partidos. 14-14 en el tercer cuarto, eso sí me acuerdo. Y después. Sí. Pero bueno, que el partido parecía encarrilado para Seattle en el mediado del tercer cuarto y Tariq Bullen le regala un touchdown, que además es una secuencia probablemente de las más cómicas que yo he visto en mi vida en la NFL, que es el taunting famoso y después, justo la jugada después, queman a Bullen y es touchdown. O sea, es una cosa espectacular. Es una decisión obvia de Stafford, ¿eh? ¿Quién está fuera del partido? Búscale la siguiente. Sí. Yo creo que es el vídeo que le van a poner a Gulen cuando ahora llegue en la agencia libre y le diga Seattle quiero 25 al año. Y le van a poner ese vídeo y le dirán, pues mira, Rafa, allá. Sí. De hecho, quiero preguntarte por esto para arrancar, porque yo no sé qué opinión tienes tú. Nos pregunta Oscar que si puede estar en el top de momentazos de la temporada lo del touchdown de Nakua a la espalda de Bullen. ¿Cómo de
a ver cómo lo digo. Porque yo he escuchado varias opiniones de, en un partido tan caliente como es una final de conferencia, que hay rivalidad, hay que ser un poquito más laxo con esto, con el del taunting y demás, porque marcó una jugada que Pero fueron es que 7 ese fue puntos. un mega taunting, o sea, es cierto que a veces se pitaban tauntings cuando dijeron que había que poner un énfasis especial, me parece que hace 3 o 4 años, ¿no? Justo cuando los Rams ganan la Super Bowl, de hecho, pero ahora, o sea, irte ahí a mofar de todo el banquillo rival delante de sus narices, me parece que la definición de taunting es esa, ¿no? O sea, ¿no? El taunting se debe pitar cuando puede acabar en una batalla campal, ¿no? Y esto, pues, hombre, como se calienten 3 o 4 de los Rams y salgan a pegarle, pues entonces yo creo que está perfectamente pitado ese taunting, que nadie puede decir, o si alguien dice es que tienen que ser más laxos, ¿cómo es posible un partido de playoff? Bueno, yo creo que es un aficionado, muy aficionado a los Seahawks, ¿no? el que diga eso, porque fue muy claro, fue muy claro. Nacho había señalado a Gulen, ¿no? Desde septiembre creo que lo tenía señalado. Sí, No, pero sabía, no es un mal jugador, más no es un mal jugador. No, pero que tiene ideas de olla que no son de un jugador profesional de su edad. O sea, la segunda parte de temporada de Gulen ha sido muy buena. Tuvo un tramo de temporada muy malo, de cometer cagadas, de tener jugadas de este tipo y de verdad, la última mitad de temporada ha sido muy buena de Gulen. Y bueno, ayer ninguno de los, o sea, ni Witherspoon, ni Jove, ni él hacen un gran partido. Al final Witherspoon en el último cuarto pues sí que cierra perfecto. El cuarto down es suyo, la jugada final de Pucanacua es suya. Pero no hacen un gran partido ninguno. Y Gulen, bueno, es que el que viene a recriminárselo justo después en el banquillo es Eman Worry, y que ese sí que hace una barbaridad de partido. Y bueno, es una maravilla de partido. Así como el primero tuvo todas las circunstancias que, más allá de lo que pensemos del nivel de los dos, pues empañaron un poco la situación. Este fue un partido que no hay un pero que poner ni en entorno, ni en decisiones arbitrales. Hay un pass interference, dudoso, no sé qué tal, pero no hay una gran situación de arbitral, de por medio, y es un partidazo de Stafford que replica Sam Darnold después, que los Rams corren, Walker también puede correr en ciertas situaciones de partido, Pucanacua hace 150.500 yardas, sale Jackson Smith-Njigba y hace las mismas. Nada, es una maravilla. Y bueno, al final, yo me alegro mucho por Sam Darnold, porque se habían dicho tonterías con respecto a Darnold, que no iba a poder el día importante, que iba a llegar el partido y iba a lanzar no sé cuántas intercepciones, que si le habían hecho 6 intercepciones los Rams en 2 partidos, y hace el partido de su vida. O sea, yo creo que es el mejor partido de la carrera de Sam Darnold. Y Por ahora. bueno, el día más importante de momento de su carrera, ha jugado el mejor partido de su carrera. Y luego es eso, lo de Jackson Smith-Njigba en un lado y lo de Pucanacua en el otro, es que están solos siempre. Es una cosa, porque Jackson Smith-Njigba anota el touchdown, pero en la jugada anterior vuelve a estar solo y porque Darnold lanza el pase a 1 metro alto y lo coge igualmente fuera de la endzone, pero es que está solo en todas. Y Nakua igual, veías un pase de Stafford y el puñetero 12, cogiéndolas todas. Es que, nada, el partido fue increíble. Son los 2 mejores equipos del año con diferencia. Hay que ver si lo acaban ganando, porque no siempre gana el mejor equipo un torneo. Pero fue un partido increíble y lo venimos hablando la semana pasada. McVay es el gran entrenador que le pone problemas a McDonald de momento en esta liga. Es el único entrenador contra el que McDonald tiene que ajustar y siempre va por detrás. El resto, tú ves a Shanahan y Shanahan se tira de los pelos para sacarle un espacio a McDonald. Aquí es al revés. A McDonald va persiguiendo sombras todo el partido. También en el otro lado, Kubiak le gana la partida a Shula completamente. Y nada. Maravilla de partido, maravilla también de Cooper Kupp en los momentos importantes. Las estadísticas no reflejan el partido que juega Cooper Kupp. Y bueno, Super Bowl. Claro. Y ahora obviamente hay que ganar el partido, porque está muy bien llegar a la final, pero las finales se ganan, no se juegan. Así que a ver esto, pero obviamente las cargas de apuesta tan favoritas a Seattle y con todo el sentido. Sí. Yo creo que los Rams, o sea, han perdido la batalla con los Seahawks, ¿no? La batalla a 3 asaltos y al final se han impuesto 2-1 los Seahawks. Era curioso porque al inicio del partido ponían prácticamente en los 2 partidos que se habían enfrentado, iban igualados en puntos anotados, en yardas. O
sea, Nakua, Smith-Njigba, los dos mejores wide receivers con diferencia en estos momentos de la NFL. Yo creo que se ha cantado porque la defensa de los Rams no está al nivel de la defensa de los Seahawks. Creo que Chris Shula ha hecho un upgrade muy importante a esa defensa. Alucino que Chris Shula no salga como entrenador, como head coach. Alucinaría que no salga como head coach. Tendría que haber ido a los Steelers, el perfil perfecto de entrenador de los Steelers, a punto de cumplir 40 años, igual que Chuck Noll, igual que Cowher, igual que Tomlin, entrenador orientado a la defensa, que tendría un largo recorrido en los Steelers, pero bueno. Pero no es de Pittsburgh. Al nieto Rooney al final se le ha ido la pinza, pero bueno, ya me imagino que habréis hablado mucho de ello, pero yo creo que ha hecho un gran upgrade de esa defensa. Creo que esa defensa ha competido muy bien, pero quizá en nombres, en talento, no está al nivel de la defensa de Seattle, y me parece que eso es lo que, aunque hayan quedado 31-27, que ha sido un festival anotador, eso es lo que acabó decantando para mí, no el partido, sino la temporada, acabó decantando la conferencia nacional en favor de los Seahawks. Ahora vamos a temas más concretos, Tomás, y tengo preguntas de Darnold, tengo preguntas del cuarto down que se juegan al final los Rams, tengo preguntas de diversos temas, pero ¿qué es lo primero que te sale al pensar en este partido entre Seattle y los Rams? Yo quizá es el partido, y voy a decir una barbaridad, es que no recuerdo temporalmente porque en estas cosas siempre me pierdo. ¿El partido de los 13 segundos de entre Bills y Chiefs es antes o después del partido de temporada regular entre Rams y Chiefs, que es una barbaridad también? Mucho ¿Os acordáis? después. Es después. Pues es es el partido que... años después. O sea, es el partido Chiefs-Rams, que más... el Chiefs-Rams es el primer año de Mahomes. Real. Primer año real. Que era el partido que se iba a jugar en México y se jugó al final en su sitio. Pero lo que iba a decir, o a lo que venía esto, es que este partido es probablemente el partido que más he disfrutado desde el de los 13 segundos. Por la calidad, por el desenlace, por la emoción, por los ataques, que a mí me gusta mucho ver ataques, ya lo sabéis. Pero también las defensas estuvieron bien. En Mount Worry me encantó. No sé qué te viene al pensar en este partido, Tomasio, ¿qué clave sacas? Bueno, la primera que se me ocurre, que no es una clave, pero es una apreciación muy cariñosa hacia todo el mundo, ¿se va a acabar ya la estupidez de lo de que un quarterback es clutch o no es clutch según su paso por playoff en su primer año? ¿Vamos a seguir con esa chorrada? Porque tuvimos a dos QBs haciendo un partido extraordinario, dos QBs que para mí cometieron 0 fallos en el partido, quizás 0, uno sí. que algún pase vaya mal, pero ya está, es un partido perfecto de los dos. ¿Y ahora qué análisis hacemos? ¿Que Stafford no es clutch y Darnold sí? El mismo Darnold al cual era imposible renovar hace 11 meses porque había perdido contra los Rams y por tanto no valía para jugar en playoff. Eso es el primer análisis que quiero sacar, es decir, el análisis estúpido del clutch. Y el segundo es que me parece que es uno de los mejores duelos de entrenadores que hemos visto. Creo que los 6 implicados seguramente se merezcan un puesto de head coach, es decir, los dos head coaches y los coordinadores. Y creo que no lo pierden por la defensa, como ha dicho Rafa. Creo que pierden por algo aún peor, los Rams, que son los equipos especiales. Es un partido donde los equipos especiales cometen 2 fallos, uno lo maquillan porque el balón le cae con suerte a Xavier Smith, el segundo no, el segundo lo pierde y los Seahawks aprovechan. Es la única pérdida de balón que hay en el partido. Y misteriosamente la pérdida de balón es la que te deriva en esos puntos. Entonces creo que es el único fallo que tienen los Rams. Creo que es un partido de un nivel y de una belleza absoluta y creo que vamos a tener muchas cosas divertidas con estos entrenadores en la NFC Oeste, porque ahora mismo si ahí me preguntas top 5 entrenadores de la liga, pues seguramente me salgan 3 dentro de la NFC Oeste. Honestamente. Bueno, top 5 Sí. no, a lo mejor no, pero top 10 seguro. Entonces, claro, ese es un tema. No, bueno, porque está Bravel, está Reed. Entonces, claro, que ahí ya el top 5 se complica un poco más, pero que es top 10 seguro. Entonces, ese es un poco el grado de pelea. Que si tú me dices para mí está en el top 5, o sea, lo puedes defender, que no es algo Sí, no, claro. Pero es eso, al final había muchas narrativas con los dos equipos que a mí me parecían falsas. La de Seattle, obviamente, era la de Darnold. Lo discutimos a principio de temporada y yo se lo dije a Nacho, y es algo que llevo repitiendo todo el año. La temporada pasada de Nacho no es de Darnold no es de un jugador one season wonder, es de un muy buen jugador de fútbol americano. Bueno, y pero la había que duda, sí, obviamente, y hicieron bien los Seahawks en su contrato incluso, pero que a mí uno de los motivos de los cuales en Minnesota había mucha confianza es que no fue clutch el año pasado en playoff. Bueno, hay que analizar por qué un jugador no funciona en playoff y, por ejemplo, este año por qué funciona muy bien Darnold en playoff. Pues una línea ofensiva es muy buena. Sorprendentemente, cuando una línea ofensiva es muy buena, funciona muy bien. ¿Por qué los playoffs de May son peores que el de la temporada regular?
Bueno, porque desde la Porque lesión Will de Will Campbell está Campbell y el naufragando. movimiento Sí. no obtiene ese talento, no tiene esa capacidad. Es que esto es lo que pasa en playoff. Es que estas son las historias que importan de líneas ofensivas, líneas defensivas y por qué Rafa repite todas y cada una de las semanas la importancia de las líneas. Y creo que al final lo que hemos tenido son, pues vamos a tener, en el caso de Seattle, ahora vamos a casos más concretos, pero a un equipo que no ha tenido lesiones, lo cual siempre te lleva a muchas mejores situaciones, es algo casi obligatorio para llegar a la Super Bowl, pero que ha aprovechado todas y cada una de las circunstancias que ha tenido, incluyendo el mercado de mitad de Shaheed. temporada, que no suele ser muy útil. Sí. Y ellos, los Sí, dos equipos, lo han usado muy bien. Sí, pero nosotros, por ejemplo, ahora eso, lo mismo, antes grabando lo hablábamos. Al final, jugadores de impacto este año en Seattle, Sam Darnold, que había trabajado con Kubiak en los 49ers. Rashid Shaheed, que había trabajado con Kubiak el año pasado en los Saints. Los dos jugadores que conocían perfectamente dónde iban y con quién iban a trabajar. Y que probablemente sin Kubiak en Seattle, a lo mejor Darnold no firma con Seattle. Y Shaheed, bueno, está muy contento de ir a Seattle en parte por eso. Y en defensa de Marcus Lawrence, el coordinador defensivo de Seattle ahora mismo es Aiden Durr, un coordinador inglés que antes estaba en la línea defensiva de los Cowboys, entrenándolo, a de Marcus Lawrence allí. Y estoy convencido de que parte del fichaje es porque viene recomendado desde ahí. Pero es que y eso es un trabajo gran de- trabajo de coaching. Es Y curioso bueno, ahora que mencionas lo de Darnold, ya nos vamos a meter muy profundamente en esto, pero Carolina, ¿no? Tiene a Darnold y a Mayfield. Darnold pasa por los 49ers, Shanahan, Mayfield pasa por los Rams, acordaos, donde termina esa temporada. Sí. Y mira, después nos regalan un partido 38-35, no sé qué, ¿no? Entonces, sí, sí. bueno, lo de los entrenadores importa, y siempre lo recalcamos aquí, importa y mucho, mucho dónde caes y cómo te Mira, guían, cómo te Que llevan. muchos críos, y cuando digo críos, son gente que ahora ya son más pequeños que yo, pero muchos críos cuando llegan a la NFL hablando de la posición de QB, si tú caes en un mal ecosistema, a ver, obviamente si eres Peyton Manning o alguien así, pues no te va a pasar. Pero si eres cualquier otro ser humano en esta vida, o caes en un buen ecosistema o lo pasas muy mal. Y sí, Sam Darnold el lo buscó entorno, ayer sí, sí. Nacho, es el primer QB de la historia que va a ser titular, es decir, que va a jugar una Super Bowl de titular en su quinto equipo. Claro, es que Mira, Nunca no es pasa. lo teníamos habitual. una pregunta al respecto de Gea, que nos preguntaba si había habido algún caso así, como decías. Tengo otras dos de No. Darnold, así si queréis vamos con ese tema. Y, El- y Eh, primer, nos- primer quarterback que me impresionó también, ¿no? Lo puso en redes, bueno, no me acuerdo ahora. El primer quarterback de USC en jugar en la Super, mira que ha habido quarterbacks buenos en USC. Bueno, y ¿no? segundo Bastante. quarterback drafteado por los Jets. El otro fue Joe Namath, obviamente. Pero Primer Bueno, bueno, total. quarterback pero, drafteado por los Jets en la NFL, podríamos Correcto. decir. Las Primer otras dos pero, de la preguntas. AFL. pero- Pachi nos pregunta que si es Sam Darnold la historia más bonita de la temporada. Y George nos apunta el detalle que está también corriendo bastante por redes sociales, que de esa gran generación de 2018 de quarterbacks, los Mayfield, Josh Allen, bueno, Rosen y Lamar Jackson, el primero que llega a la Super Bowl es Darnold. sí, es Em, correcto eso. es bastante Es, curioso. sí, es curioso. Y bueno, yo creo que la historia de Arnold, bueno, la historia de Arnold en la NFL es bastante representativa de que, oye, a cada uno le llega la madurez cuando puede, cuando cae en la A ti, situación ideal y Nacho, hacía hoy la reflexión Kuru, nuestro amigo Pablo Escudero, en redes, y a mí me interesa bastante. Porque a mí me ha pasado. O sea, esto va de segundas oportunidades y de encontrar un entorno correcto. ¿Qué quarterback se te viene a la mente que no pudo tener esa segunda oportunidad? John Rosen. no. Bueno, es que a saber, pero yo hubiera dicho que no con Rosen, por ejemplo. Pero es muy complicado eso de valorar. Pero, por ejemplo, no es el mismo nivel, pero, por ejemplo, Malik Willis en los Titans dio pena. Bravel nunca lo compró y demás. Llega a los Packers y lo que ha jugado este año ha sido hasta decente. Que no sé si se sentará nunca como un titular, pero de un quarterback que no podía ni estar en el campo a parecer un quarterback. O sea, es verdad que el caso de Arnold le impresiona bastante y eso es el primero que llega con su quinto equipo. El que Nos lo puso ayer pregunta, de hecho, Pablo. nos pregunta Rips, Nacho, que si podemos decir cada uno dos quarterbacks que están en una situación de perfil bajo, similar a la de Darnold hace 3-4 años, y que pensáis que podrían relanzar su carrera. ¿Tú dices Malik Willis? Malik Willis el año que viene seguramente sea titular en algún sitio, ¿eh?
Yo tengo un O sea, nombre, ¿por qué de- no? de- Para de mí, que ¿Por qué no? relanzar. Drew Lock me parece que podría en un sitio. Sí, primera ronda también. Es primera ronda del draft, ¿no? Sí, Yo pero creo mira, que o sea, un no es chico casualidad cayó que, por ejemplo, en Denver cuando Denver tenía muchos problemas buscando el sustituto de Peyton Manning, etcétera, Río Revuelto, no sé, yo lo que he visto de él me ha parecido correcto, ¿no? Yo tengo dos nombres. Tengo dos nombres. Bueno, uno porque el otro es obvio, que ya ha relanzado un poco este año. Mac Jones. Podría ser ese nombre. También este Es verano. que, a ver, esto que voy a decir obviamente es yo hablando de mi libro, porque soy yo hablando de mi libro. Pero es que un undrafted como Keenum llegó a una final de conferencia jugando a muy buen nivel. Es que no cualquier QB, pero una amplia mayoría de los quarterbacks de la NFL, si tienen la mentalidad adecuada y caen con el entrenador adecuado, son competitivos. No te digo que son MVP, no te digo que son los mejores de la liga, pero son competitivos. Mac Jones ha sido competitivo. Blaine Gabbert tiene carrera prácticamente por donde cayó, no porque tuviera talento. Borles No me llegó a una acuerdo final de ahora. conferencia. Sí, no me acuerdo ahora. Es que no me sale el y nombre. luego desapareció. No es Dobbs. ¿Quién fue? Hay un QB de los primeros años de Shanahan que es malísimo. Es malísimo, que es absolutamente mediocre y Sí, es suplente. Mullens. Nick Nick Mullens. Mullens. Nick Mullens tiene carrera en NFL y juega a un nivel decente como suplente gracias al sistema. Ha estado más de 4 años en la liga. Quiero decir, ha estado Ya, más de pero 4 años en la liga, Ha dice cobrado mucho. mucho Pero- más dinero que nosotros 4 Claro. juntos. o sea, los aficionados de los 49ers le llaman Santa Claus, ¿eh? Sí, Porque pero me repartía refiero. regalos. Es que ese es el tema. Es que a Bueno, poco que. el hijo de Beza, otro que Sí. gracias a jugar a los Sí, 49ers también, si no, vamos, hubiera pasado. Sí, sí. Por eso era Yo- magnífica cuando existía la World League of American Football, después NFL Europa, porque no se escapaban quarterbacks como Jake Delhomme, que disputó una Super Bowl con los Carolina Panthers, como Kurt Warner, como Brad Johnson, que ganó una Super Bowl con los Kurt Tampa Bay Warner. Buccaneers. ¿Eh? Kidna. Lo de Kurt Warner es un caso clarísimo de esto. O sea. Es una pena que no haya una liga que le permita a algún quarterback, porque sí que es cierto que hay ahora las ligas de segunda, digamos, pero no tienen el seguimiento de la NFL ni el apoyo de la NFL que tenía una liga que era propiamente de la NFL. También estoy yo vendiendo antes mi de- libro, Tomás, y todos vendemos nuestro libro. Sí, sí, obviamente. Y espérate que ahora vendo yo el mío. Antes de pasar al siguiente tema dentro de este partido, yo, hablando de esos quarterbacks que no tuvieron una segunda oportunidad, yo hoy reflexionando, que he estado nostálgico, ya lo he dicho, se me han venido a la cabeza dos nombres, que son de Sean Kaiser y Johnny Manziel. A partir No, de ahí ya que cada uno piense lo que mira, quiera. esto que voy a decir, obviamente nadie lo va a comprar porque todo el mundo lo tiene asumido como que es el mayor bust de la historia de la NFL. Y es así. Russell. Pero si a Marcus Russell, en vez de caer con todos los problemas que tenía personales, si en vez de caer en una franquicia disfuncional, con los problemas que tiene Las Vegas, bueno, en aquel caso Oakland, que tiene el holdout, que llega, que tiene la movida, que tal, pues seguramente, no te digo que hubiera salido como un buen QB, pero no hubiera sido el mayor bust de la historia. Y Ya. este año no va a pasar, porque Mendoza tiene otra mentalidad, por suerte no tiene la cantidad de problemas personales, por suerte no tiene los problemas de adicciones que tenía Marcus Russell. Pero si Mendoza cae en los Seahawks que hemos visto, perdón, en los Seahawks, no, en los Raiders que hemos visto este año, Mendoza es horrible. Y a lo mejor Mendoza el año que viene en unos Raiders, perdón, con Carroll en el equipo siempre me lío de equipo, que juegan mejor, va a estar mucho mejor colocado, va a funcionar mucho mejor, va a tener mucha mejor situación. Pero es la broma, que no es tan broma de los Jets. Mira todos los QBs que han draftado los Jets en los últimos 15 años. Ostras, Mark Sánchez tan malo no podía ser con lo que vimos en college. Tan malo no podía ser. Yo Bueno, sí también. Es correcto. Y con lo que vimos en Jets, pues Mark Sánchez ahora mismo, aparte de lo que pasó con él en los últimos meses, es un meme de la liga. Es que esa es un poco la Sí. circunstancia. Es Yo que creo caer que en los también sitios estaba equivocados te pensando mata. en el chico de Disney, en Zach Wilson, ¿no? Sí. Yo creo que el problema también, hablaba Paco de Manziel o de Marcus Russell, yo creo que también un quarterback para poder triunfar en la NFL tiene que tener una ética de trabajo y Sí. pero mira, centrarse 200%. Y ahí también quizás depende también de la cultura del equipo, etcétera, pero en cuanto se sale de eso, en otra posición puedes salir adelante o triunfar. En la posición de quarterback es imposible. sí, pero Rafa, mira el caso. O sea, los dos últimos cuerdas de los Jets que han relanzado, o sea, Gino Smith en su momento pierde el puesto en los Jets porque básicamente en una pretemporada le debía dinero a un compañero y el compañero le acabó partiendo la mandíbula. Sí. O
Sale Correcto. Ryan Fitzpatrick y no vuelve a jugar Geno Smith. Y Sam Darnold, si os acordáis, en su segundo año se pierde media temporada por tener Mononucleosis, ¿no? mononucleosis. Y a partir de ahí, pues él nunca relanza la carrera, Adam Gase de por medio, que obviamente no hay quien salga bien con Adam Gase. No me Pero- acordaba de Adam Gase. La frase Madre mía. histórica que es la que se ha recordado de él siempre y que se le acusaba de que iba a encontrarlo este Messi porque esa no lo ha encontrado, de que veía fantasmas. Que él mismo Bueno. decía, que es que además él lo decía, y a mí me parece que es una de las frases más honestas, que él el problema que tenía, es que, y él lo reconocía, que su línea no era tan mala, pero que él veía fantasmas, él veía presiones que no existían, pero que estaba tan convencido de que le iban a llegar, que él ya veía esa presión encima suya. Bueno, Y como veía la presión, pues no podía lanzar, Es porque psicológico estaba también. aterrazado, claro. Un historia en el de Sam Darnold y yo tengo una pregunta También de las Sam que os va Darnold, a hacer daño, ¿eh? Otra cosa también que es importante es que él llega al NFL con 21 años nada más. Yo recuerdo que cuando veo el partido aquella Rose Bowl contra Penn State, digo, pero Sam Darnold es de la edad de mi hija María. Y es cierto, o sea, que es tan joven que hoy en día casi en Nueva York, con el con NIL, ese que va a dinero. Nueva York, la prensa, etcétera, hoy en día con el NIL se hubiera quedado un año más como mínimo en el college, ¿no? Y Sam Entonces, Darnold es de mi quinta, sí, es del sí. 97. O Rafa, o se hubiera quedado un año más, o hubiera llegado a la NFL y habiendo generado una cantidad de dinero que no hubiera sido un nuevo millonario en Nueva York. Hubiera sido más millonario, pero no un nuevo millonario. Entonces, es que claro, caer en Nueva York con la edad que tiene él, la edad que tiene Jackson Dart, que también a Jackson Dart le ves llegar a los partidos con los brillantitos y con las tonterías y dices, céntrate. O sea, al final, Nueva York es un sitio muy complicado en el que caer y no es casualidad que les haya ido tan mal a los Jets en los últimos años, que al final Nueva York necesita una personalidad y una forma de trabajar como la de Coughlin para que eso saliera adelante. No han vuelto a hacer nada parecido. Y a Sí, lo mira, mejor- Eli Manning también ya es otra cultura, ¿no? Una cultura de Sí. quarterback que sabe perfectamente dónde está. Bueno, Eli también, de había muchas familia de burlas sobre Eli jugadores. Manning, porque hay muchas burlas sobre Eli Manning, pero Eli Manning es la clase de persona que tú la veías que, entre muchas comillas, sé que no se entiende como una crítica hacia Eli, que era pasota. Es decir, que era pasota todo lo no relacionado con el fútbol. El fútbol le importaba, pero el resto de cosas era como, bueno, yo juego al fútbol, a mí el resto de cosas, ya tengo dinero en mi casa. Dos Super Bowls y por otro lado el problema de él es que siempre obviamente lo comparan con el hermano, pero ganó tantas Claro. Super Bowls como el hermano, ¿eh? Pero Sí, pero lo que dice Tomás, y le dio igual. sí. Claro, él vivía en su, oye, pues yo juego al fútbol y me gusta, que es una mentalidad que a mí me parece muy positiva, que es oigan, yo a mí lo que se me da bien es jugar al fútbol, a mí el resto de cosas, pues lo siento mucho, pero no me interesan. Te ayuda mucho en esa posición. Lo dicho, avancemos dentro del partido, porque tengo una pregunta complicada para vosotros. Además, tiene que ser una respuesta relativamente corta y rápida. Nos pregunta de Sanser: si tuvierais que draftear hoy en día, ¿a cuál de estos dos os quedáis? ¿Puka Nacua o Jackson Smith-Njigba? Son del Puka mismo Nacua. draft, además, ¿eh? Son del mismo Yo me draft. quedo con Puka. Yo creo que también. Porque lo veo Yo un me pelín quedo- más polivalente que Smith-Njigba. Yo me quedo con Smith-Njigba. Sí. Yo- Bueno, tú por motivos O sea, evidentes. pero me parece que o sea, han sido 1A1B este año, claramente. A ver, Puka sí que- Nacua, a nivel personal, el desarrollo que vaya a tener, cómo lo mantenga en check McVay y todo eso, no es lo único que me generaría dudas que ha habido algún. Mira que yo, no sé, nadie puede decir que yo no soy un defensor de Puka Nacua, ni mucho menos, ¿no? Como jugador, yo creo que Puka Nacua lo veo más físico, más capaz de machacar al cornerback, llevarse la pelota. Smith-Njigba es el mejor corredor de rutas, el mejor jugador desmarcándose que hemos visto en mucho tiempo en la NFL, porque no es que sea un portento físico ni mucho menos. Entonces, bueno, también, bueno, los dos, ¿no? Yo creo que son bastante complementarios, ¿no? Es curioso. Sí, no. Hombre. ¿Eh? Hombre. A ver, por lanzar otro nombre, que yo creo que ya lo hemos ido medio comentando, pero por si queréis profundizar en ello. ¿Qué sentido tiene el partido de Mount ayer? Pues que es muy bueno. Pues que Es es que un es muy unicornio. bueno. O sea, es lo que se veía Está en el todos draft, lados, ¿eh? Está en todos Es lo que lados. es lo que se veía en el draft. Es que fue un 10 de RAS del Relative Athletic Score, que ahora lo hablaremos mucho en el proceso pre-draft. Y es que es una cosa increíble, ¿eh? Es que estaba todo el rato el- apagando fuegos. Es que estaba. No, o sea,
El físico es increíble. El único punto complicado del partido, súper complicado del partido para Seattle es justo antes del descanso, que encima recibe la pelota Rams otra vez 13-10 arriba, tal, que a ver cómo se ponía eso, y se carga el draft él solo. O sea, hay un set de 3 jugadas seguidas que es él parando un pase a Kyren Williams, él parando un pase a Puka Nacua, que le pongas al que le puedes poner el tío más rápido de la liga, el que mejor corre, el mejor running back, el que quieras. Y también es eso parte del tema. El año pasado Seattle tuvo muchos problemas para emparejar contra McVay, le generaba muchas situaciones en las que McVay podía correr sin problemas, en las que podía generarle ventajas, mismatches, y lo bueno con Eman Ward es que el mismatch lo tienes tú. O sea, le puedes emparejar con quien quieras, con el tight end, con el running back, con el receptor de slot, con el receptor abierto, y te los va a poder defender a todos. Y vamos, no ha ganado el premio Rookie del año porque tuvo una lesión al principio, porque al principio pues le costó un pelín más entrar, pero Es lo que los Seahawks buscaban con Jamal Adams, ¿no? Pero real. Sí. Sí. Una posición que ha cogido mucho peso en la NFL, ¿no? Es ese quinto defensive back, ¿no? Que no es ni cornerback, ni safety, y yo creo que lo que hace él define perfectamente, ¿no? Es ese sitio que cada vez se está tornando más importante dentro de la NFL. Prácticamente todos los downs se juegan con como mínimo 5 defensive backs. Y luego que con muchos de estos jugadores tan unicornio, muchas veces ha pasado que les fallan los fundamentos. O sea, que llegan y no placan, o llegan y no hacen la jugada como toca. Es que no falla un placaje. Es que no pierde Sí. no hace un pass interference. No hace un holding. Es que Sí, son jugadores que van tan revolucionados que se pasan, que tal, y con él, ¿no? Es una cosa muy loca. Tenemos preguntas de más cosas del partido. Paco, apuntar también creo que vale la pena para los que siguen la NFL el approach de Kubiak y de los Seahawks en su último drive, ¿no? Hay la pregunta esta que si se tenían que haber chutado. A eso iba. Mira, déjame no volvieron que a lea las tocar la preguntas. pelota los Rams, o sea que si chutan no hubieran vuelto a tocar, bueno, pero hubieran a tocar después del punt de Dixon a 90 yardas y con segundos por jugarse, pero yo creo que vale la pena a veces seguir atacando, no hacer 3 carreras y chutar, sino seguir atacando, ganar el partido atacando, y yo creo que eso también lo hicieron muy bien los Seahawks al final. Mira, déjame que lea las preguntas precisamente de eso y lo decís. Con Flow y Dembow dice, en el penúltimo drive los Rams deberían haber ido a por 3 en lugar de jugarse el cuarto down y confiar en la defensa y otro field goal para ganar el partido. Yo lo hubiese intentado, ya que si no anotaban de 7 en ese drive se obligaban a ir a por 7 en el último con menos tiempo, como pasó. Sisan nos dice que sí podemos decir que los special teams de Rams han sido clave para que los angelinos no estén en la Super Bowl, que es un poco lo que apuntaba también Tomasi. Esteban García, que si nos hubiésemos jugado esa cuarta oportunidad como hizo McVay o hubiésemos pateado un field goal. Y Valen dice que hasta cuándo va a durar la moda esta de que haya que jugarse siempre un cuarto down al margen del contexto del partido. Si tu defensa funciona y te puedes poner 10-0, hazlo. Está hablando del otro partido, Se pero bueno, también Broncos, me vale para esto. Sí, pero bueno, también me vale para esto. El contexto es diferente, porque aquí los ataques muy sí estaban diferente. funcionando. No, y es el último cuarto, es una situación en la que es lo que dice Rafa, o sea, es que hay posibilidades reales de que no vuelvas a ver la bola, por cómo estaban jugando los dos equipos, además. Yo vi la situación y dije, obviamente se la van a jugar, y se la tenían que jugar. Y es un jugador defensivo de Witherspoon, ¿eh? O sea, la jugada que canta McVay no es mala. O sea, dice le entrevistan a Witherspoon desde el partido y dice, la he parado porque sabía lo que iba a pasar. O sea, porque leyó pre-snap lo que iba a pasar, si no, no la para. Y es eso, una vez que recibe Seattle saliendo desde la yarda 6, lo fácil hubiera sido 3 carreras por el medio y chuto punt. Encima con los tiempos muertos que tenían los Rams, es que no hubieras gastado reloj y hubieran tenido un drive completo y hubiera vuelto a ver la misma situación, porque los Rams estaban avanzando. O sea, hubiera vuelto a llegar los Rams a la yarda 10 y ahí Kubiak hace un señor drive. Está la jugada de Cooper Kupp, que está muy justo en si llega o no primer down. Hay repeticiones que lo parece, no me lo hay pareció, repeticiones. en la rep lo parece más. A mí en directo tampoco me lo pareció. Luego viendo las repeticiones es muy, 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 muy dudoso. Y habían dado primer down. Es milimétrico si no llega. Y aún así eso, otra vez, Sam Darnold saca una serie de pases en ese drive
porque la carrera evidentemente los Rams la bloquean y Darnold saca unos pases maravillosos. O sea, lo gana Darnold ahí el tiempo, porque sí que una vez cuando ya quedan 30 segundos o 25 segundos que recibe el balón los Rams con 93 yardas por hacer, pues, hombre, sin tiempos muertos era prácticamente un milagro que los Rams tuvieran opción a ganar el partido ahí, y en gran parte es porque Darnold saca lo que tiene que sacar. Y Por cierto, en la jugada de Sí, dale, Cooper Rafa. Cup hay algunas dudas de por qué no es... comparado con la jugada de Brandon Cooks no tiene nada que ver. O sea, recordemos, Brandon Cooks tiene que aterrizar y proteger que la pelota toque el suelo. Cooper Cup ya está corriendo con el balón. Sí. Y lo Sí, que sí. decía, Y no es otra de fumble las... porque la pierde al caer. O sea. Sí. Otra lectura que hace Bifidus es con qué cara se deben de quedar los fans de Detroit Lions viendo a Stafford. Han perdido durante 12 años ventanas de Super Bowl por no armar un roster competitivo. Sí. Creo que los aficionados de Detroit, por desgracia, saben perfectamente lo que perdieron. Es más, creo que son los aficionados que más claro tenían lo que estaban perdiendo. Y no es De broma. todas maneras, yo insisto en que el trade funcionó a los dos. O sea, Detroit se ha puesto en posición, ¿no? Estuvo en posición las dos últimas temporadas de llegar a la Super Bowl. Al final no lo concretaron, pues porque perdieron ese partido en San Francisco que ganaban a la media parte, y el año pasado, probablemente por muchísimas lesiones, cayeron contra Washington. Pero yo creo que Detroit se la jugó y los Rams también. Y yo creo que la maravilla de los Rams ha sido cómo han reconstruido, a pesar de darle la espalda al draft durante un par de años, cómo han reconstruido, cómo han hecho los Seahawks, ¿no? O cómo han hecho los Patriots. O sea, reconstruir sin necesidad de acabar. Bueno, los Patriots sí que tuvieron 2 temporadas bastante malas, pero reconstruir sin necesidad de hundirte, caer al averno, ser el primero en draftear. No, los Patriots no, que draftearon los terceros. Pero bueno, la reconstrucción de Rams y de Seahawks ha sido una pasada, sin lugar a dudas. Pero, Decíamos, Rafa, ¿no? Más jugadores los Seahawks que ganaron la Super Bowl con los Rams que los propios Rams, ¿no, Nacho? Prácticamente. pero que yo lo que entiendo cuando nos dicen esos comentarios de Sí, Lions no es el trade. El trade no es la ventana de oportunidades. Los años que tienes a un QB top 5 de la liga y haces el capullo con el resto de la plantilla. Bueno, pero es que aquellos drafts de los Lions, o sea, recordemos, ya no sé si entró antes o después, a Matt Millen de General Manager, es los General Managers de la historia de la liga, de los mejores defensores y de los peores General Managers. O sea, ahí es que perdieron draft tras draft. O sea, fue tremendo. O sea, no hubo manera de que a Stafford le dieran armas. Bueno, Calvin Johnson sí, pero en general el equipo era bastante justo. Bueno, Stafford es el pick 1 después de la temporada del 0-16, ¿no? Claro. Sí, correcto. Sí. Robinology nos preguntaba por ese taunting que ya hemos comentado, que qué opinión teníamos y que si era demasiado riguroso, ya lo ha dicho Rafa. Y no sé si os queda algo más que comentar de este partido o vamos a otros temitas que también tenemos por ahí para la parte final del podcast. ¿Algo más? Bueno, nos dice FJ Walden que se ha pasado más veces que lleguen a la Super Bowl 2 equipos que en las temporadas anteriores ni siquiera hayan jugado playoffs. Esto habría que mirarlo, es un buen dato. Es más habitual de lo que parece, no tan habitual, sobre todo porque venimos de las dinastías, de la doble dinastía Patriot Chiefs, pero es habitual, es más habitual de lo que parece. Yo recuerdo aquellos 49ers de Joe Montana contra los Cincinnati Bengals, primera Super Bowl de Joe Montana. Los dos equipos vienen de la nada y llegan a la Super Bowl, pero seguro, como dice Tomás, sí hay más casos. Óscar Estevez dice que huele a venganza en Seattle, pero ¿será un acicate o un problema la Super Bowl del maldito pase de Wilson? Nacho, ¿qué se respira por Seahawkers y por la afición de Seattle? Es que solo queda John Schneider de aquel equipo. O sea, es que realmente... O sea, de lo que pero es se el va a equipo... recordar durante 2 semanas, todo esto. Bueno, ya, pues felicidades, ¿sabes? O sea, sí, se puede recordar y a McDonald le preguntarán, pero es que no... O sea, McDonald no estaba y no estaban ninguno de los 53 que van a jugar, entonces creo que el impacto es mínimo. No hay ningún... O sea, lo estaba mirando antes, no hay ningún jugador campeón en este equipo de los Patriots y en Seattle es gracioso, pero los dos jugadores campeones fueron campeones con los Rams. Con los Rams. Cooper Kupp y Ernest ¿no? Jones. Y Ernest Jones, el linebacker. Es que, obviamente, si ya se hace una limpia cada 3 años, imagínate en 11. O sea, que el único que queda en la liga es Bobby Wagner, prácticamente, y Russell Wilson. Entonces, bueno, Lopez no estaba.
creo que no va a importar, sinceramente. Obviamente en Twitter vas a verlo hasta en la sopa, esa jugada, evidentemente. Y más ahora que en 5 o 6 días hace 11 años. Y se pone todos los años, pero de cara al equipo. Es verdad que es una de las cosas que se comentó mucho cuando llegó McDonald, que dentro de las instalaciones, prácticamente desde que se ganaron aquellas Super Bowls, lo que había sido todos los carteles, todo lo que rodeaba las instalaciones de Seattle habían sido siempre imágenes de las Super Bowls, de la defensa y tal. Y cuando llegó McDonald empezaron a hacer todos esos cambios y demás. Y bueno, no hay que vivir del pasado. Y por eso esta defensa no se llama Legion Boom, le llaman The Dark Side, que a mí la verdad que no me parece un gran nombre, pero ahí está. Ahí está. Y te creas tu propia identidad. Si vives de la identidad anterior, lo normal es que te acabes tropezando con algo. Bueno, ¿algo más del partido, Nacho, que nos estemos dejando? Yo creo que no. Al final ya se ha Bueno, comentado, sí, pero el tema de los... hay un nombre que no hemos comentado, que lo hemos dicho, pero me gustaría, aunque sea, que me cuentes algo más. Kenneth Walker. Sobre todo la primera mitad de Kenneth Walker, hay alguna jugada que es una barbaridad, Bueno, Seattle sale del partido y al menos en el primer drive se nota mucho, hay mucha superioridad de la línea ofensiva y de Walker. Walker rompe ahí 3 o 4 placajes muy buenos. El touchdown es una jugada que necesitas tener un físico privilegiado para conseguir llegar a esa esquina. Y luego durante el partido es un jugador un poco... o sea, siempre lo hemos hablado. Cuando Walker piensa, la caga. O sea, es un jugador que necesitas que vaya a piñón fijo y a ver el agujero y correr por ese agujero. Si tiene que pensar, muchas veces sobrepiensa. Y bueno, va a ratos en el partido, saca alguna recepción importante, saca primeros downs muy importantes para el equipo y hace un buen partido. Ya ha tenido una temporada de menos a más, sinceramente, él. Y a ver, llega en una buena situación a la Super Bowl. Él y toda la línea. Bueno, Tomás, sí, tengo una propuesta para ti. Que nos la hace, mira, lo tengo por aquí, Joan Jaume Ferrer, ¿vale? Joan Jaume es fan de los Jets, ya salimos de los partidos de finales de conferencia, y nos dice lo siguiente. Spencer Petras de quarterback en mis Jets para la próxima temporada, ¿cómo lo veis? Ya puestos en el desastre de franquicia, al menos que sea épico. Compramos, ¿no? Ni a mi peor enemigo le deseo a Spencer Petras, así que no se lo recomiendo. Pero es una ¿Qué opción, sabemos de quiero decir. Spencer Petras? ¿Qué sabemos? Está bien en su casa, imagino. Quiero decir, es todo lo que te puedo ofrecer. No va ni a la UFL, pues ya con eso te digo todo. Yo siempre recordaré ese momento en el que vimos que había hecho un tryout como receptor en los 49ers. Ah, no, que a mí me hizo mucha gracia, pero te dije, Paco, va a ser. Que no, Tomás, y que no, que va de QB, no, va de receptor. Pero ¿cómo iba de receptor, efectivamente? Paco, contestando a la pregunta anterior, 36 equipos que no han ido a los playoffs han llegado a la Super Bowl el año siguiente. Los últimos, 2003, Carolina y los Patriots. Y luego 2000, Baltimore y los Giants. 99, San Luis Rams y Tennessee Titans. Y poco 81, lo que decía yo, San Francisco 49ers y Cincinnati Bengals. Y ya después nos vamos al 68 con los Jets y Baltimore Colts. O sea que es la sexta vez que ocurre, me parece. Sí. Y lo que puedo aportar con respecto a Spencer Petras es que no ha actualizado su LinkedIn, o sea que no sabemos nada. Y Paco, que lo comentamos al final del programa pasado, la Mike Bowl, la tenemos. Tercera Mike Bowl. Increíble. Tercera Super Bowl con entrenador con el mismo nombre y las 3 con el mismo. O sea que... Estamos quemando todos los datitos que podíamos tirar durante las 2 semanas, ¿eh? Lo del Papa, lo de los Mikes, lo de... Ay. Mira, esto que lo comentamos en el programa del domingo, pero quiero escuchar la opinión de Rafa, que ya me ha dado la impresión de que era bastante caliente, y no sé, Nacho. Mike McCarthy, nuevo entrenador de los Steelers, nos pregunta... bueno, JTTA nos pregunta qué van a hacer con el quarterback, que también es otro tema, porque evidentemente con la llegada de McCarthy, adiós a Aaron Rodgers, si es que había alguna posibilidad. Bueno, veremos. Pero... ¿Qué sugiere Pittsburgh, Nacho? O Rafa, empieza contigo. El quarterback Howard, sus últimos, o sea, en college no estaba preparado para jugar en NFL. Vamos a ver, no sabemos, no estamos en los entrenamientos de los Steelers, no sabemos cómo lo han ido desarrollando como pasador. Yo creo que van a buscar en el draft o van a buscar en la agencia libre, no sé qué van a hacer, a ver McCarthy qué hace. Pero McCarthy
Bueno, yo creo que le ha sido muy difícil a los entrenadores volver a la NFL una vez que se han apartado de ella. Y McCarthy ya volver por segunda vez después de haberse apartado, yo creo que bueno, hay muchísimos ejemplos, Gruden, Joe Gibbs, gente que ganó mucho, gente que lo hizo muy bien y que a la vuelta no ha podido adaptarse a la NFL, que es muy complicado. Entonces, me ha sorprendido mucho, ¿no? Así como decíamos que nos ha sorprendido que es el año que más veces hay entrenadores recolocados, ¿no? El caso de Stefanski, el caso de John Harbaugh, pues McCarthy para mí todavía es más sorprendente y sobre todo con la cultura desarrollada en Pittsburgh. Una cultura desarrollada en Pittsburgh que tiene más de 60 años y que se han roto con el fichaje de McCarthy. Nacho. Me parece muy sorprendente este fichaje. Y luego también que es que, obviamente, todas las publicaciones de los insiders están más que promocionadas. Obviamente no ponen un tweet sin que no venga de la franquicia o de una franquicia o de la gente, de la persona. Y que la forma de venderlo es que el tío es de Pittsburgh. De Sí, verdad. la verdad que no es la mejor forma de De venderlo. verdad. De verdad. O sea, que estaban ahí los insiders de NFL Network subiendo el día que hace la entrevista fotos generadas con IA del hombre en un bar con una cerveza en la mano. Porque es que su padre tenía un bar. O tiene todavía un bar en Pittsburgh. No sé, a mí me parece complicado. Yo no estaría muy ilusionado si fuera aficionado a los Steelers. Obviamente, lo decíais ayer en el directo y demás, pues Pittsburgh tiene que hacer una reconstrucción evidente del roster y no va a ser sencillo. Y a ver cómo se rodea, a ver quién llega a llevar la defensa, a ver quién... Porque, bueno, en Dallas hubo un tiempo que era el play caller, luego hubo un tiempo que lo fue Schottenheimer, a ver cómo gestiona eso. Y luego voy a entrar a la posición de quarterback, es una situación muy complicada la de Pittsburgh, porque, o sea, Aaron Rodgers a ver si quiere volver, si no, la relación con Rodgers-McCarthy en Green Bay no acabó nada bien. Si no es Rodgers, ¿quién? Va a ser Tua, va a ser Kyler Murray, va a ser Mac Jones, va a ser un rookie que no esté preparado. Ya no te cuento si es Will Howard. Es que es muy complicado y a ver, porque mira, también desde el último programa, yo creo que Baltimore ha hecho un fichajazo. Lo hemos hablado mucho sobre todo con Álvaro, que es un súper fan de Minter. Y, ostras, yo creo que los Ravens se van un grandísimo entrenador, con Jesse Minter. Y a ver a quién acaban fichando en Cleveland, que nadie quiere ir allí. Parece que va a ser el de los Rams, no sé Sí, cómo se dice. No, Jesse, Paco, la no sé. cuenta que has pasado antes de tal, no le hagas mucho caso porque era el mismo que decía Kudinsky estaba hecho hace 2 días. No, Entonces, pero por eso, acaban de cuidado. confirmar Ah, vale. los Browns que han Venga. completado ya la segunda entrevista con él. bueno, y Nate Shellhase, o sí que se pronuncia así, pues también tiene una entrevista con Buffalo, a ver qué pasa allí. Pero bueno, yo si fuera aficionado a Baltimore sí que estaría muy contento con lo que ha hecho el equipo y a ver cómo se rodea, evidentemente, pero ostras, es ver a un equipo ir a algo que parece muy lógico, que tiene muy buena pinta y Pittsburgh, ostras, está complicado. De hecho, mira, ya que estamos hablando del mercado de entrenadores, nos hace una pregunta que la tenemos por aquí, nos la hace Lupulero. Nos dice, ¿no deberían de estar prohibidos los fichajes de entrenadores hasta después de la Super Bowl? Por ejemplo, Robert Saleh tuvo varias entrevistas la semana que jugaba los playoffs. Muy centrado en tu equipo no puedes estar. ¿Cómo funciona exactamente el mercado de fichajes? Este debate Bueno. es también anual, ¿eh? Es Sí. cuando un equipo cae eliminado de playoff y su entrenador, su coordinador, estaba en entrevistas, muy centrado no estará. Yo imagino que sí, honestamente. Es decir, no sé, yo he tenido entrevistas de Ya, trabajo estando en pero otro yo lo trabajo y entiendo, ¿eh? estaba centrado en mi curro. A ver, es difícil de gestionar porque al final el mercado va como va y obviamente una franquicia no se va a esperar un mes en escoger entrenador. Sí en anunciarlo. Está prohibido anunciar un fichaje a un entrenador mientras ese entrenador sigue vivo en los playoffs. Pasó con McDonald en su momento, que hasta que no eliminaron a los Ravens ese año no se le pudo entrevistar y demás. Pasó el año pasado con Kellen Moore, que obviamente era evidente que iba a los Saints, pero no se anunció hasta el día después de la Super Bowl. Si alguien contrata a Kubiak, pues se anunciará el lunes en 2 semanas, 2 semanas hoy. Es una situación Si los complicada. Browns contratan a Josh McDaniel también, sería igual.
por Anthony ejemplo. Lynn. Si quieren. Anthony Lynn. Anthony Lynn lo pueden anunciar hoy si quieren. Pero es una situación complicada de gestionar Anthony porque Lynn, obviamente... solo nos falta Anthony Lynn en el mix de entrenadores, ¿eh? O sea, ya. Bueno, a Bueno, ver, ha hecho una entrevista con Cleveland, o sea, que imagínate. Anthony Lynn, qué barbaridad. ¿dónde ha estado este hombre este año? Estaba en En Washington, en Commanders. Ostras. Es que vamos a ver. Pero... por cierto, ya que estamos antes de entrar en el off-topic y demás, ha habido una noticia en el día de hoy de la que quiero y necesito saber primero vuestra reacción, después vuestra opinión. Y es que, Nacho Cervera, tú y yo, si todo va bien, vamos a tener el privilegio de ver jugar en persona en el Moscone Center de San Francisco, en la Pro Bowl, a el quarterback de los Cleveland Browns, Shedeur Sanders. Sigamos hablando de Anthony Lynn. Por favor y gracias. Es la demostración del ridículo que es la Pro Bowl, ¿eh? Lo importante para la Pro Bowl es que Sí, te la verdad que no. seleccionen el primer equipo. Todo lo demás es añadido. Ya, pero... Es ridículo. Pero que luego cuando tú te metes en Pro Football Reference o tal, no distinguen mucho entre Pro Bowler, Official Pro Bowler Selection y Pro Bowler Replacement. Entonces, va a haber alguien que en 5 años entre en el perfil de Sanders y diga, fue Pro Bowler en su año rookie. Yo mi pregunta es, ¿de verdad no Los había ningún pocos quarterback mejor quarterbacks para sustituir a Drake May? que llegan a la Claro. Pro Bowl. Lo que han Hay dicho pocos, es... hay pocos quarterbacks rookies que sean votados porque la gente se mega flipa con tweets de Dov Kleiman. Que están Paco Virués y Dov Kleiman, más o menos como No sé. representantes de Shedeur Sanders. No sé. Entonces, No, claro, pero el problema Kleiman es ese. mucho peor que yo, ¿eh? Kleiman O mucho sea, peor. yo Bueno. entiendo que no te cargas la Pro Bowl porque al final, quieras o no, pues te genera dinero, quieras o no. Parece que mentira, pero genera dinero. Y obviamente pues la hacen. Pero es que claro, es que nadie quiere ir. Nadie quiere ir. O sea, Drake May evidentemente está en la Super Bowl, no va. Josh Allen se ha Bonix operado. lesionado. Bonix lesionado Ya, también. o sea, no, pero los tres quedan Pro Bowlers, ¿vale? Drake está en May está en la Super Bowl, no va a ir, evidentemente. Josh Allen está por ahí, creo que dices que estás lesionado o te operas de lo que sea y ya dices que no vas, encima está con el embarazo de su mujer y demás, pues no va, ni de coña. ¿Quién era el tercer quarterback de la FC? ¿Era Herbert? ¿Lawrence? Era Lawrence. Se habrá operado también de otra tontería. No, Herbert se ha Lawrence creo que va, pero claro, tienes que llevar más de uno. Entonces, claro, ya entramos con la magia. Lawrence va. Luego Herbert tienes a Herbert, que se Herbert se ha operado. Herbert se ha operado. Bonix se ha operado. ¿Quién más ha jugado todo el año? Lamar Jackson no ha jugado ni la mitad del año. Burrow no ha jugado ni la mitad del año. Prácticamente. ¿Qué te queda? Rodgers. Rodgers, venga. Bueno, porque le pilla cerca de su casa. A lo mejor entonces sí que va, pero si no. No, ni y además que esperes. Sanders está reconocido como un muy buen jugador de flag. Yo creo que voy a narrar eso. Es decir, ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? la Pro Bowl, Pro Bowl, claro. La O sea, Pro pero Bowl si al se da final, en mira, razón. tienes. Va a Claro, narrar. tiempo Espera. Espera. Tiempo exclusiva. muerto. Exclusiva. Time out. Tomás, si Toma- quieres que tire un challenge, aunque tenga un pañuelo blanco O en sea, el rojo. Tomasi, ¿vas a narrar el partido que juraste destrozar? Bueno, ¿Cuál lo es puedes el tratar jugador desde de ¿Juraste dentro. destruir? Tú ¿Cuál siempre has fue odiado el muchísimo. Tú siempre has odiado muchísimo la Pro Bowl. Pero Sí, Tomás, bueno, sí, pues como Tomás, 8 millones sí. de cosas en mi vida y también se llama A ver. trabajo, amigo. Vamos a girar el tema. Tomasi ha narrado más partidos de flag que ninguna otra persona en España. No, correcto. La Pro Bowl es un partido de flag, ¿no? Sí. Sí, En los 3 Juegos incluso. Olímpicos se va a disputar el flag football. ¿Quién Correcto. debería ser el narrador en los Juegos Olímpicos del flag football? Shedeur Santiago Sanders. Tomasi. No, Shedeur Sanders debería capitanear el equipo estadounidense en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. De flag. Sí, o, No, no, o pero el es que equipo claro. kazajo que se nacionalice de urgencia. No, pero también. es que No, mira, te no. puedes mirar la- Quiero desde aquí mandar un mensaje a la Federación Española de Fútbol Americano. Al Que- Consejo Superior de Deportes. a la que además podemos llegar porque tenemos contacto bastante directo con el presidente de la Andaluza, o sea que yo creo que por ahí puede haber conexión, para que inicien desde ya, quedan 2 años, ¿vale? Para que inicien desde ya Y los medio. trámites de nacionalización Vale. de Shedeur Sanders. Yo creo que un mientras pasaporte que Paco- Cotonou le sacamos. Mientras que Cotonou Paco le sigue sacamos. diciendo esto, pido Buah. disculpas a todos los jugadores de flag de este país Bueno, y iba a a todos decir los una- quarterbacks, incluido a Manolo, aunque no tenga opciones de ir con la selección. ¿Vale? Es decir, A ya ver. está.
Es que, Es de verdad, verdad, todo esto es cierto, pero Sí. bueno, el show hay que darlo. lo de la Pro, pasaporte lo de la Pro Cotonou Bowl, lo de la, bueno, bueno, pues es lo que es. está de, Al final, está de moda eso además ahora mismo. pero está. Nacho, al final han conseguido lo que querían, que era resonar un poquito y Shedeur Sanders va a Pero, dar show allí, ya está. pero, Tampoco tiene mucho pero misterio. de verdad, lo del tema de la Pro Bowl y de ser Pro Bowler, evidentemente a nivel económico solo importa ser Pro Bowler a la primera, ¿eh? O sea, todos estos incentivos y todo lo de las subidas a escalas salariales y demás, solo importa si eres no va si es como replacement. Pero claro, tú te metes en el perfil de Tyler Hanley en Pro Football Reference o en la Wikipedia y Tyler Hanley es Pro Bowler. No lo es. O sea, fue Pro Bowler. ¿Os acordáis de la fase de escala, Brian? La de No. cuando salga. Hay una fase de escala histórica que es un año después de que gane el anillo, la gente dirá que ganó un anillo. 3 años después, la gente ya no se dará cuenta y podrá decir que jugué minutos. 5 años después, yo podré decir que era una estrella. Ya a los 15 años, yo podré decir que era el segundo mejor jugador de ese equipo. Pues esto es lo mismo. Quiere decir, claro, nosotros nos acordamos, pero dentro de 25 años, cuando chavales de nuestra edad, es decir, de 28 años, estén mirando, digan, joder, pues si Tyler Hanley fue Pro Bowler, tendría que ser bueno. Dirán, Claro, ¿qué pareja de quarterbacks tenían los Ravens, los dos Pro Bowlers? ¿No? ¿Y cómo puede ser que los Browns no llegaran si su QB novato está ¿Qué en una Pro quarterbacks Bowl? en la Pro Claro, Bowl? Sí, sí. es que es eso. Eh. Entonces, es maravilloso. Tomasi, fue Pro Bowler y no le dieron el rookie ofensivo del año. Claro, un atraco que hicieron contra los Browns. Es que así no se puede competir. Claro, es que No, es Ravens, una chorrada, Ravens. pero es que es así. En fin, un par de preguntas off topic. La primera para ti, Nacho, que nos pregunta Tony Zurdo, que si has salido alguna vez por la quinta calle de Austin. La de Fiestas Six, la sexta. Más que de Fifth. Y a ver. O sea que sí, ¿no? Bueno, es donde está todo. O sea, tanto West como East. East es la parte más universitaria. Y West es la que nosotros solemos ir más, pero sí. ¿Qué tal Es está? lo que hay. ¿Recomiendas? Sí, está bien. O sea, a ver, fiesta americana que acaba a las 2, evidentemente. Y bueno, aquí al menos en Austin, pues hay ambiente. Vale. Bien. Bastante. Y cuando no nieva, pues hace bueno. ¿Qué temperatura tenéis ahora por ahí, Nacho? ¿Mucho frío? Pues esta mañana estábamos a -5, Oh, ahora 2. mucho. Pero no suele hacer mucho frío, ¿no, Nacho? Por Ha eso. sido una ola de frío, ¿no? Sí. Sí, que obviamente en el norte es criminal. En el norte, pues Chicago estaban ayer a -25 y aquí pues a -5, pero... Ujú. Y las otras preguntas que tengo son las de David Sevillano. Super Bowls de head coaches llamados Mike, capítulo 3. ¿Quién la ganará? ¿Os Mike, queréis atrever ya? ¿Quién la va a ganar Mike. Mike. La va a ganar Confirmo. Mike. Mike. Está Mike. bien. Esta pregunta me parece buena. ¿La Super Bowl se parecerá más a la final de la AFC o a la de la NFC? AFC. Creo que el plan de Patriots es Sí, obvio. sí. Es cuando digo dormir el partido no de forma negativa, pero llevarlo a una Embarrarlo, guerra ¿no? defensiva, exactamente. Y creo que van a llevarse el partido ahí. Es decir, creo que los Seahawks no van a poder hacer lo que hicieron el otro día. Ujú. ¿Quién será el equipo local en la Super Bowl? ¿Esto lo sabemos? Patriots. ¿A quién le toca? O sea, no repiten uniformes, ¿no? Del partido aquel, de la Super Bowl anterior que se enfrentaron. Bueno, pueden elegir, ¿no? Es Pueden decir, elegir el de local blanco elige. los Patriots, sí. Pues De hecho, me parece que han probablemente ganado repetirán. más Super Bowls, ya sé que esto es de fetiches y tal, pero han ganado más Super Bowls de blanco los Patriots que de azul, ¿no? Bueno, y decían ayer, por cierto, va a ser la sexta Super Bowl de Chris Collinsworth como narrador, como comentarista, y es la quinta de los Patriots. Madre Ya. mía. Es que lo de Patriots es muy loco. Quiero decir, O sea, tú lo piensas y es muy loco. Wow. O sea, Chris Collinsworth solo ha narrado a los Patriots prácticamente. Bueno, es que la yo Super Bowl. tenía un comentario con un amigo hoy que es, y esto no es broma, de todos los años que llevo siguiendo yo a la NFL, que ya son más de 15, he visto una final de conferencia de la AFC donde no estuvieran o Patriots o Chiefs. Una, en 16 años. Bueno. Es que ese es Bueno. el nivel. Vale. Que además, creo que era un Colts Jets, la que gana Peyton Manning. Hay mucho meme ahora de por fin una final, una Super Bowl sin los Chiefs y se despiertan los Patriots. Es como la escena de la película esta de Memento, ¿no? ¿Algo así se llamaba la película? No, ¿cómo se llamaba? No sé, da igual. Inception te está refiriendo. Tomás y Steelers Jets.
Perdón, sí, Steelers. Que los Jets. Jets justo se cargan a los Patriots. A los Patriots. A los Colts, ¿no? Es que no, creo que puede Con ser, ahora hablo Ryan, de sí, con memoria. Rex Ryan. Puede ser que haya un año que sea Colts y otro que sea No. Steelers. O Yo las, creo que o las los segundas Colts- con- Puede ser. Los Colts contra Chargers. La de 2009, que es la que yo me acuerdo porque cierto equipo la lió en su final de conferencia, es Colts Jets, seguro. Que es la que luego, por otro lado, ganan los Saints a los Vikings. Colts Y la de Jets. 2010, Colts Jets. Colts Jets. Ujú, ujú. Y la de 2010 Colts, es sí. Steelers Jets. Así que son 2 consecutivas. Son 2, no una. Maravilloso. Bueno, el doble, Los, Tomás, el doble de los diversión. Patriots están 3-1 jugando de blanco la Super Bowl. O sea que no tienen mucha Vale. relevancia. ¿Ha dejado de ver fantasmas Darnold? Es la última pregunta. Sí. He visto ya ESPN en un esfuerzo enorme por vamos a aprovechar. Ya ha hecho ese edit. Vive en un edit. Aún queda. Que decía que parte del chiste era que, claro, ¿contra quién fue el partido de los fantasmas? Contra Contra los Patriots, Patriots. efectivamente. Bueno, Un pues, jueves. Que es además un jueves que eso es una masacre que los Jets no sé ni por dónde meterse y sale Darnold en rueda de prensa. Y en ahí- darle, Y ahí bueno, o sea, están que- las- bueno, vamos a lo importante antes de irnos. Tomasi, ¿con quién narrarás el partido de la Pro Bowl? no tengo ni la más remota idea. He dicho que imagino que lo narraré, no es seguro. Pero imagino que lo haré yo. Vale, ¿no? vale. No sé si habrá No, no comentarista sé. o lo que sea. O sea que DAZN va a dar la Pro Bowl. Sí, eso sí. Bueno, muy bien. Movistar también la ha dado. Pues Correcto. mira, a ver si esto lo sabéis. ¿Hay jueguitos este año? Es que a mí lo que me gusta de la Pro Bowl son los jueguitos. Ya, los pero partidos. eso, Creo- No, de creo- verdad, de no. verdad. Creo que los hay, No pero no lo- los no lo da emiten Dazón, ¿no? como otros años. No lo da Dazón, ¿no? Eso no. No, eso no. Bueno, Pero no los yo emiten como estaré otros años allí, que sí o los sea, unas emitían. malas. Yo Unas narré malas. una Pro Bowl, no, un All-Star de la NHL. Y los Hola. jueguitos era así, tirar y meter entre una portería pequeñita, tal, bueno, bastante entretenida. Es que es lo Sí. más divertido que el partido, pero bueno, en fin. Los El partidos, que ahora son los partidos. Es verdad. El próximo lunes estaremos haciendo el programa con representación desde San Francisco ya. Ujú, muy bien. O sea que Me imagino gusta que Más o menos Paco, vamos a grabar Paco la habla misma de sí hora, ¿o mismo en tercera persona, ¿eh? Ya ha llegado a ¿Querrás ese que punto de nos la vida. levantemos Tomás y yo a las 3 de la mañana para grabar o cuál es el plan? No, al revés. De hecho, con el cambio horario para mí serán como las 2 de la tarde, nuestro horario Pero habitual de tendrás que grabación. trabajar esa hora, tendrás que ir a cubrir algo, ¿no? La verdad que todavía no tenemos el planning de cosas que debería llegar en estos días y La rueda yo de creo que el prensa de lunes- Coach Lynn como nuevo head coach de los Browns, ¿no? Sí. No, Oye, pero, Paco, con Condoleezza Rice como entrenadora de los Browns, ya salió una oye, vez. ayer estaba en el palco del partido de. Cuidado. ¿Dónde estaba el de? Cuando ¿de Lisa este o Rice el otro? siempre quiso ser la sucesora de Paul Tagliabue. Correcto. Para Pero- aquellos que no sepan quién es Condoleezza Rice, ex consejera de Estado del gobierno Bush, que luego parecía que iba a ser comisionada de NFL, que luego parecía que iba a ser, no sabemos muy bien cómo, entrenadora de los Cleveland Browns, y luego ha estado metida en varios proyectos para intentar comprar equipos. La parte de entrenadora de los Browns, yo os prometo que no os estoy vacilando. Esa entrevista pasó. No preguntéis por qué. No, lo sé. no. ¿Pero llegó a haber entrevista? No Pero lo sé, pero ese tuit es muchos- histórico. Caroline Pérez, que era la cónsul de Estados Unidos en Barcelona, cuando la última etapa de los Dragons, era una aficionada de los Browns, que Paco Virués quedaría, vamos, en el tercer escalafón. De hecho, Tomás, si te voy a corregir. ¿Era Condoleezza general Rice. manager? No, está dentro del grupo propietario de los Broncos. Por eso estaba ayer en el palco. O Espectacular. sea que se metió dentro de varios y entró en los. Es como Khan con los Jaguars, que le daba igual qué equipo, pero él quería tener un equipo de la NFL. ¿no? Me da igual cuál, pero yo quiero uno. Pues mira, al final Bueno. lo consiguen los Broncos. Pues lo vamos a dejar por aquí si os parece bien, chicos. No sé si queréis decir algo más, algo que se nos quede en el camino. No, yo te desearía un buen viaje a ti y a Nacho, pero como sé que vas a seguir llamando esta semana, pues de momento todavía no te deseo un buen viaje. Es verdad. O sea que tenemos que hacer bastantes cosas. Tengo que dejar hechos, los he contado hoy, 8 podcasts de aquí al jueves tengo que hacer. Para dejar, porque vamos a tener podcast diario. 8, sí. Porque para esta semana y para la que viene. Más los que hagamos allí, más. Sí. ¿El 8? Son el camino de cada equipo a la Super Bowl. Ya son 2.
La historia de cada equipo en la Super Bowl, ya son 4. Un podcast analizando cada una de las defensas en profundidad de cada equipo, otros 2. Y otros 2 de los ataques. Ah, y el de Más Bad la Bunny, según batalla. ¿La batalla no la vas a grabar ahora, no? No, la batalla la va a grabar Ander Iturralde. Ah. Pero bueno, Que me va a hacer también ese en favor. Capologies, ¿no? Sí. Y el de Bad Bunny lo voy a hacer también. El de Box Bunny. Sí. Esto es todo ¿Sabes que amigos. mi nieto canta por la mañana café, por la tarde ron? Y por la noche mágico pero, español. No, por la español, noche dice mágico español. Por la Correcto, ahí España, está. Como J.J. Watt, igual. Que J.J. Watt, por cierto, se quejó del árbitro, que por qué Hernández no había llamado al VAR. O por qué el VAR no había llamado a Hernández. Lo puso Watt en Twitter. Sí. Esto es Esto gracioso. es una maravilla. Ya veremos a Watt ahora, ¿no? Que se ha acabado ya su etapa de comentarista en la temporada. Lo Bueno, veremos pronto. Bueno, Sí, él lo tiene dijo cuando estuve en el primer no partido de volvería hasta temporada, lo febrero, dijo. Sí, Sí, porque al bueno, Barley ahora mismo no creo que vaya a ir, porque está la cosa. bueno, mal. está como se esperaba. En fin, Nacho, Tomás y Rafa, gracias. Lo dejamos por aquí. El lunes que viene más. Y oye, ya tenemos Super Bowl. Ya solo queda un partido de temporada 2025, para bien o para mal. New England Patriots contra Seattle Seahawks. El que quiera acordarse del de hace 11 años, bien. El que no, va a tener otro partido en 2 semanas. Lo dejamos por aquí. Hasta la semana que viene. Chao.